Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este taller táctico. El agradecimiento se extensa tanto a los aquí presentes como a los que nos están viendo y escuchando a través de la pantalla. En especial agradecemos en nombre del Instituto de Derecho Oral a cargo del doctor Eduardo Kuchik, a las autoridades aquí presentes, al doctor González Sandía, rector de la Universidad Católica de La Plata, por darnos todo su apoyo para que esta actividad sea realizada en conjunto entre la universidad y el colegio. A la doctora Rosario Sánchez, presidenta de este querido colegio de la Abogacía de La Plata, que siempre recibe nuestras propuestas, teniendo la posibilidad de brindarles este curso como tantos otros que hemos realizado. Queremos contarles que los talleres tienen por objetivo lograr la capacitación de todos nosotros, entendiendo que es muy importante que los nobles abogados, así como los estudiantes avanzados de Derecho, se vayan por en áreas que pueden ser vitales para el ejercicio de la profesión. Entendemos que esta capacitación es algo que, por lo que debemos bregar todas y todos los profesionales del derecho a fin de incrementar el caudal del conocimiento. En ese marco es que estas jornadas están dedicadas a todos ustedes. Esperamos que las disfruten mucho y que les sea de mucha utilidad. Ahora sí, le cedemos la palabra a la doctora Rosario Sánchez y al doctor González Sandía, quienes nos van a dar las clases de bienvenida y después se luego retirar por compromisos. Muchas gracias. Gracias a vos. Por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes, las presentes y quienes nos están siguiendo de manera virtual. Gracias, Cintia, muy bien, tus palabras muy buenas. Realmente, bueno, es para nosotros un placer, hablábamos recién con Miguel y con cada uno de ellos y ellas, que es una actividad de las tantas que venimos organizando en este marco de cooperación que tenemos tanto con la Facultad Católica de La Plata, como nuestro colegio, y agradecerle también al Instituto que siempre nos está haciendo propuestas, tal como dijo Cintia, y nosotros vemos y llevamos adelante con muy buena predisposición, porque realmente estamos convencidas y convencidos que es la única forma el poder ir trabajando de manera colaborativa y esperando las necesidades que tiene nuestro ejercicio profesional, que claramente va cambiando día a día, sin ninguna duda, en este ámbito, en el derecho laboral también, no solo obviamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que justamente vamos a estar con Miguel también abriendo diplomática que ellos hacen, pero bueno, las cuestiones comunes que existen también a internacional, que este instituto la está trabajando. Antes de ayer, que tuvieron, no, antes de ayer no, el viernes, tuvieron una reunión con la Universidad de Barcelona, así que el Abogados de Barcelona, exacto. Así que realmente estamos preocupados y ocupados por las nuevas cuestiones que van apareciendo, en esta temática como en tantas otras, y bueno, y también aprovechamos la energía, la capacitación y las ganas de poder brindarnos su experiencia y su saber de todos y todas los aquí presentes. Así que gracias, y bueno, realmente como Cintia dijo, yo también deseo que puedan disfrutar, puedan aprender, sobre todo puedan reflexionar sobre las cuestiones actuales que tenemos que ir perfeccionándonos momento a momento, y en esta materia en particular, ¿no? Así que muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, es un gusto, como decano de la Facultad de Derecho y Políticas de la Universidad Católica, asistir a esta jornada, agradecer por supuesto a Rosario, el colegio en nuestra casa también, y realmente bien vale el agradecimiento, y por supuesto también traer el trabajo y el compromiso de equipo, de lo que implica el derecho laboral, el doctor Misaga Domínguez, bueno, Cintia, Georgina, agradecerles también a las autoridades del instituto, el doctor Kukuchet, por abrirnos las puertas y por participar. Como bien dijo la señora presidenta, es una temática importantísima el derecho laboral, que atañe en su faz práctica, en su faz teórica, en el día a día, en el derecho y en el acceso a la justicia de los ciudadanos. Consideramos que es importantísimo, y por esto bienvenido estos encuentros de perfeccionamiento, estos encuentros de capacitación, donde se reflexiona, donde uno se interpela, se pregunta,
y por supuesto también donde se sacan conclusiones sumamente importantes. No tenemos dudas que va a ser una jornada sumamente fructífera y realmente siempre se destaca a los colegas y a las colegas que encuentran un tiempo dentro de sus innumerables obligaciones personales, familiares, profesionales, para capacitarse. Eso en definitiva redunda en justiciable, injusticiable y en definitiva en el bien común. Así que sea una excelente oportunidad esta para perfeccionarnos o perfeccionarse académicamente, profesionalmente y por supuesto humanamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo mío va a ser muy breve, así comenzamos con el taller. Agradecer a Rosario por la invitación, al doctor Curuchet también por abrirnos las puertas de este colegio, del colegio del cual estamos matriculados. Nosotros, como cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Católica, estamos muy contentos. Hablo no solamente en nombre propio, sino en nombre de todos mis compañeros que vamos a ir participando. Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado, que quieran hacer actividades con nosotros, que nos enriquece, nos permite intercambiar opiniones, intercambiar ideas. Y bueno, esperemos que para ustedes sea interesante todos estos módulos que vamos a ir charlando, lo que vamos a arrancar hoy, que es el intercambio telegráfico. Así que solamente eso, decirles que ojalá salgan, les guste el taller. Nosotros pusimos muchas horas de nuestra dedicación para ir coordinándolo, organizándolo, cada uno preparando determinados módulos. Así que gracias Rosario, gracias Eduardo, y le doy la palabra a Eduardo, que es quien nos invitó. Bueno, lo mío va a ser muy breve, ya se dijo lo necesario, hay que empezar a entender de esto. En primer lugar, gracias por venir y lo quiero invitar a todo el que tenga intenciones de participar de las actividades del instituto. Nuestro instituto es abierto, nuestro reglamento del área académica, lo único que pide para que quiera venir, algún compromiso en las actividades que organizamos y participar de ellas. Así que además de oyentes que quieran tener una participación activa, tienen las puertas abiertas, tenemos una reunión mensual. El que quiere participar nos lo hace saber y va a ser bienvenido. La idea de este taller es, como corresponde y compete al colegio, tratar de hacernos más eficientes, más eficaces en nuestro trabajo. Por eso vamos a arrancar hoy con el intercambio telegráfico. Tenemos un equipo integrado en parte por miembros del instituto y en parte por miembros de la Universidad Católica. Tratamos de mantener la calidad de tiempo también, que en todo momento. Ahora está un poco desbalanceado, pero no va a suceder a lo largo de la jornada. Vamos a compensar. Espero que lo aprovechen, es un equipo docente muy calificado y vamos a arrancar hoy escuchando en la próxima a el doctor Sara Domínguez y la doctora Yushi Andrade con las liquidaciones en la ley de contrato de trabajo. Después estará Sandra, nuestra chica del instituto, y yo con la ley de riesgo de trabajo y las subliquidaciones, que son bastante complejas. Finalmente, el procedimiento va a estar la doctora Paula Romero, para hablar un poquito del procedimiento ante las comisiones médicas, y Flores, ¿cómo se llama? Andrés Flores, miembro del Ministerio de Trabajo, para hablar de los procedimientos administrativos. Espero que les sea de utilidad. Lo dejo ahora en manos de Fabio Arechavala y Gastón Valente. No. Lo tengo muy presente. Es que, le digo una incidencia. Todo el día junto a Fabio y Gastón. Todo el día. En este caso, Abel Núñez, perdón. Abel Núñez, docente de la universidad, y Fabio también. Los dos miembros del instituto. Así que vamos a escucharlos a ellos. Yo me retiro, así le dejamos los. Nosotros también. Que estén muy bien. Gracias. Sí. Bueno,
No, acá, porque no tienes. Tenés más cerca acá, no tenemos. Sí, vamos a. En realidad, nos vamos a juntar de la pantalla acá porque Fabio me poco y me quería estar cerca de la A pantalla. ver, ¿lo querés ir pasando vos? Lo voy a hacer. No, la tenemos. Perfecto. Pero ahí está la pantalla. Y pero voy a tener Sí, espalda, voy a que ver adelante. Caminada, es una actividad. Y en realidad lo que hemos hablado con Abel Y tenés un láser acá. todos los puntos, que no vamos a hacer un tramo cada uno, sino que vamos a ir hablando los dos. Y la idea que nos gustaría, como en formato taller, es que haya intercambio, o sea, que no esperamos preguntas al final, sino en la dinámica, como esto es, intercambio teórico es evidentemente práctico, no hay mucha teoría acá, sino más bien vamos a hablar de praxis, reflejado siempre con las normativas. La idea sería que cuando salga en la dinámica de lo que vamos hablando algún interrogante, no esperemos al final, sino que lo volvemos ahora, así va a tener relevancia si lo hablamos con los ejemplos que vamos a dar, pero en realidad esto va a ser todo ejemplos. Bueno, me presento, no soy Gastón, no es menor. Estoy muy contento porque en nuestra casa, en mi casa también, que yo siento parte, y con amigos y exalumnos y gente que conozco de varios lugares y de tercera profesión. Y en realidad, como dice Fabio, y bueno, con Fabio y con el doctor Curuchet también lo conozco hace demasiados años, pero como dice la convocatoria del taller y la alegría de esta instancia es generar un diálogo de cuestiones prácticas que sabemos, aquellos que, y me hago cargo también, expulsamos de la facultad con un título en mano, a veces la carga práctica es verdaderamente la que se siente que falta y son estas instancias, la verdad que son verdaderamente provechosas y entre colegas. Así que la primera postura, más allá de la cuestión informal, también propongo un diálogo de pares, de experiencias personales, de cosas que consideramos que pueden ayudar y colaborar en un mejor ejercicio de la profesión y más responsable, y de cosas que nos han pasado a nosotros también, porque todos venimos de un proceso de formación constante y salimos con los mismos miedos y dificultades en la práctica. De hecho, esto es, este Power está más sobre la base de experiencia que sobre la base de estudio, ¿no? O sea, si bien siempre está vinculado, pero todo lo que nos pasa en la praxis. Cosas que nos han pasado que no deberíamos volver a hacer, digamos, por así decirlo, también, pero dejar de eso. Bueno, avanzamos. Vamos en esta interlocución, vamos a ver cómo vamos coordinando acá con mi compañero de fórmula. Bueno, porque obviamente debe ser importante porque somos los primeros, además, arrancamos con nosotros y siempre charlábamos con Fabio inconscientemente de cómo pensar y diagramar la charla, me vas interrumpiendo, por si no, yo me conozco y me paro de hablar. Y en realidad es el origen de hacer bien las cosas, digamos, un intercambio epistolar incompleto, confuso, no concluido, no solamente a veces puede dificultar mucho el proceso, sino además, y además es evidente a veces, cuestiones de malas praxis objetivas que uno ve en colegas o lamentablemente en casos que está trabajando en el ejercicio, bueno, ni hablar que llegan a veces a la instancia extraordinaria con grandes falencias, digamos, es fundamental para resguardar el legítimo derecho, tanto sea de los reclamos, generalmente de la parte actual en el ámbito de nuestro fuero, como en el ejercicio de defensa de quien les toque asistir o representar intereses de la parte empleadora. Digamos, entonces, no hay duda que tener una práctica, y estos son kilómetros recorridos, horas de vuelo, que necesariamente cada uno va a ir haciendo en su experiencia, es trascendentalmente importante. En un tiempo donde, y acá generacionalmente me ato más con Fabio con Kuru que con el resto, que el promedio de edad es mucho más bajo que el nuestro, les aviso, no miren, por eso no me gusta. Digamos, en estos tiempos que cada vez es todo más rápido y cada vez está todo casi armado, o cada vez estamos en las puertas de la inteligencia artificial, estaría bueno estar fuera de moda y pensar un poco qué uno hace. Parar, darse el tiempo suficiente, En eso, pensar. pensando en eso, porque con la inteligencia artificial y todo eso de lo formateado, el intercambio telegráfico en realidad empieza en la entrevista. Empieza con el cliente o la cliente sentado frente a uno y en el interrogatorio para poder determinar cuál es la situación que nos vamos a encontrar y que vamos a tener que resolver, pero vamos a tener que asistir, que resolver, y desde ese lugar proceder al encuadramiento. Entonces, esto que vamos a ver ahora en cuanto, incluso vamos a ver muchos ejemplos, parte de la entrevista, parte
del diálogo con la persona que viene en conflicto y al cual vamos a tener que asistir para ver, sea, iniciamos las comunicaciones, si vamos a estar, si el conflicto amerita que se inicie, sea por cualquiera de las dos partes, pues podemos hablar de una sanción, podemos hablar de una intimación a un cumplimiento, como para la defensa si viene ya con una comunicación a la cual hay que responder. De modo que lo primordial es que ya hay que estar ubicado, se ubica, esto va a partir de la entrevista con el cliente. Y ahí es donde hay que mostrar la destreza, y ahí ya es necesario el conocimiento previo de la materia y de la situación. ¿No? Si no tenemos experiencia laboral, escuchemos y busquemos al especialista. Sí, sería lo recomendable en ese punto antes de mandar. ¿Por qué? Porque el laboral tiene muchos vericuetos. Si le erramos en el encuadramiento, le erramos en el posicionamiento, posiblemente vamos a incurrir en responsabilidad. Entonces, mi diplomo con laboral, porque una intimación mal hecha es pérdida de derechos. Pérdida de derechos para el cliente. Entonces, de cualquiera de los dos lados. Así que en ese sentido, primero... O una intimación no hecha. Una asistencia mal hecha, un asesoramiento mal. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia? Primero porque le vamos a dar esto que decimos en nuestra propuesta, ciencia informativa a las comunicaciones, ya sea de intimaciones o respuestas a una intimación en la cual nos está corriendo un plazo de una presunción o un efecto jurídico trascendente. Segundo, por la cuestión probatoria. Lo que decimos, sabemos que va a quedar resguardado, que lo vamos a poder hacer valer en el momento oportuno y que, como vamos a ver más adelante, además va a detentar el hecho de fe, de autenticidad y de fe probatoria suficiente para demostrar qué se dijo, cuándo se dijo y cuándo se notificó lo que se dijo respecto de derechos y obligaciones emergentes del contrato de suscripción. De contrato de las distintas vicisitudes posibles que tenemos que comunicar. Estoy haciendo resumen. La idea es además brindarles esto en formato PDF, después por los medios que queden vinculados en el taller, que no seamos exhaustivos en contra de todo diagrama de PDF, tiene un montón de textos, como hacemos los abogados y como hacemos los que no hacen diseño gráfico de PDF, ¿no? Claramente. Y además de esto que hablábamos recién, ¿no? Fijar los hechos, fijar lo que dije, lo que no dije. A veces los silencios son más profundos y más peligrosos que lo que dije o lo que no contesté, pero en definitiva que va a determinar el éxito de la demanda o de una contestación de demanda, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con extinción con causa o ciertas situaciones donde verdaderamente la invariabilidad de las consecuencias que allí se colocan, en el testigo indirecto también, son fundamentales, ¿no? Y en esto no sirve sustituir el patrocinio y asumir el patrocinio de alguien que ya hizo mal una carta, porque la cuestión viene ya mal encaminada del vamos, y por más experiencia, voluntad o pericia que uno puede imponerle, a veces, como decíamos con Fabio recién, la cuestión se define en esto, en qué dije y qué me contestan. En ese sentido, como vamos a fijar los hechos, es importante el lenguaje claro. Acá, claridad, síntesis, todo lo necesario que haga el conflicto, pero con claridad. No hay que ser sobreabundante, a veces uno se encuentra con cartas, documentos, telegramas. Una contestación no es una contestación de demanda, entonces no hay que negar cada uno de los hechos, sino hay que fijar la posición. Fijar la posición no es negar todo lo que dice el otro. Negar lo que sea necesario negar, pero a lo mejor en una negativa genérica ahí puede servir, y fijar la posición con claridad, y sin calificación. Esto ya es un consejo que por ahí es personal. Uno se encuentra con telegramas, o cartas documentos, o avanzando en el proceso con contestaciones de demanda o demanda, donde se califican las conductas de las partes. Las únicas calificaciones válidas son jurídicas. Tenemos que calificar la conducta jurídicamente. Estás incumpliendo, nada más. No abundar en calificaciones que ya hablamos en lo personal, porque eso, no solamente, hablando de la ética profesional, ya entramos en conflicto con el colega, sino que enrarecemos todo el caso. Se enrarece el caso y a partir de ahí entran a jugar otros elementos Sí, primero que a veces son intrascendentes para la solución. Sí, son intrascendentes para las partes, porque por ahí los que estamos asociando los casos estamos asistiendo. Y ahí tampoco podemos ponernos en el enojo de alguna de las partes, que a veces en esto de laboral muchas veces vamos a encontrar también con mucha gente enojada, y no podemos entrar en ese lugar. Por eso no podemos calificar. Fijeza es claridad en los hechos, encuadramiento jurídico claro, o sea, y cuál es la posición que fijo, que después voy a tener que discutir o en una negociación que se termina rápido o en un proceso. Sí, y además el hecho de, después lo vamos a ver más adelante, firmar extremos que pueda aprobar también, ¿no? Porque sabemos que podemos decir de todo, pero después sí, al momento de demandar
posterior a esta cuestión. El contenido de la notificación, obviamente lo que estamos diciendo, con claridad, con sencillez, pero sin obviar que debe ser interpretado y debe ser contestado, entendemos, con la misma buena fe que estamos obligados a conducirnos, por ende el contenido tiene que ser también claro y certero, y la custodia por un tercero del contenido y de estas cuestiones sobre la emisión, la recepción, que quedará en custodia del correo y que hace también a la prueba completa de estos tres extremos anteriores que son fundamentales para darle presencia probatoria en el marco de un litigio. Más voces acá que... no sé cómo es, si querés, pero... Después de no vamos a ir avanzando un poco con las normativas que regulan el intercambio para cada una de las partes, que son diferentes. Sabemos que a partir del principio de gratuidad, Ley 2744 para el contractual, la 1153 en el artículo 22, la Constitución Provincial en el artículo 39, que establece la garantía por la justicia. Entonces tenemos el marco normativo general y el en particular que se desarrolló para el intercambio telegráfico, que iba a la 23.189 de 90, y la ley 4447 del 96. Una regula el servicio telegráfico, con detalle, y la otra, la obligatoriedad de sanción, que es el más importante, que juega siempre con el artículo 57 de la ley del Estado de Trabajo, pues regula el efecto después la incidencia, el alcance del silencio de la empleadora cuando responde a una impugnación. Bien, bueno, simplemente, en algunos votos quedan colgados en ninguna ninguna. Los costos de digamos la palabra son de la justicia y de la gratuidad, que es base esencial de la derivación del derecho protectorio con base constitucional, no hay duda alguna. Pero saben ustedes que deberían las condenas que condenan al empleador, termina siendo peligroso, sancionarlo además a los costos de las comunicaciones gratuitas que pagó el Estado al correo, en este caso el correo oficial de la República, pero yo no encontré, si alguno encontró una sentencia que, no sé, sería un buen momento, es una cuestión normativa, que debería condenarse al empleador, o en este caso el perdedor se perdón las costas, obviamente el empleador sin autoridad en el proceso, a quien tenga este gasto que el Estado, el Ministerio de Trabajo, pone no y en favor de esta sociedad que es el correo oficial de la República Argentina, pero que podría ser el día de mañana un Estado privado. Sí, de esa manera. Bueno, hay enorme cantidad de derechos. Imagínense que, y además, quienes hacen parte actora, esto que dice Fabio, o sea, sean concisos, sí, pero el telegrama es gratuito y vos mandás cuántos telegramas podés, multiplicás, bueno, multipliquen esto por la cantidad de costos que significa para el Estado solventar este gasto que lo está pagando. Pero no son gratuitos los telegramas, para el correo oficial implica el mismo costo operativo que una carta de documento, en todo menos podemos avanzar, pero ahí hay un bache hermoso que podría ser completado con un cliché en la condena, que además del casa, pague esta cosa, ¿no? Bueno, pero el 130 y no es bueno, el Código Civil que pone un coto del 5% de la condena que está declarado constitucional en la provincia. Entonces, también eso, meter más cotas es menos importante para el espectador. Bueno, ¿quiénes pueden utilizar el servicio gratuito? Bueno, obviamente, cualquier comunicación que elija a sus lados como motivo de trabajo, cumplimiento de relaciones, o cualquier acción derivada durante la vida de la función del contrato, a su obra social por cualquier motivo, cuestiones de afiliación, prestaciones o todo lo que tenga que ver con el sistema de obras sociales. También a la CLIC, sabemos que está a la carga de la notificación del artículo 11 de la ley de empleo o cualquier otro tipo de comunicación posible que pueda tener a la Administración Federal de Ingresos Públicos como recaudador y estructurador de la relación con legitimación también a los representantes sindicales que son la representación del trabajador, y como van a ver con Edu, o llegado el caso, con cualquier comunicación vinculada con el sistema de riesgo de trabajo, con motivo de un siniestro, que puede ser al empleador a los efectos de la denuncia, o al RT en materia de cualquier tipo de comunicación que engendre el sistema.
muy curioso, me decía, y en caso de duda, el telegrama tiene que despacharse. No sé si en el ejercicio de la profesión les ha pasado, pero a veces hay un empleado poco simpático del correo, en algunas quizás poco simpática del correo argentino, que legitima quién puede y quién no puede enviar. En realidad eso le excede las facultades. En correo, ¿sí? Acá hay discusiones a veces con los derechos a bien. Yo lo quiero para traerlo al taller. El tema de los derechos habientes, yo he leído un precedente a la cosa del año pasado o el anterior. La Cámara Federal de San Martín resolvió un amparo que presentó una mujer en nombre y representación de sus hijos que quería presentar los telegramas laborales y el Correo Argentino decía no, la gratuidad es para el trabajador, no para los causos de derechos habientes. Bueno, la Cámara le hizo lugar al amparo, la fundamentación de la Cámara, en este precedente, yo no me acuerdo si no se llamaba Solino la señora que presenta el amparo. La fundamentación de la Cámara le dice que para el Correo Argentino, al Correo Argentino le dijo que no le recibían los telegramas. Le dice que para el Correo Argentino no había costo alguno, porque es lo mismo porque es gratuito, en definitiva lo paga el Estado. Al correo no le arroja ninguna pérdida, que lo pague que venga la mujer, que venga el trabajador, el hijo o quien sea. Y en definitiva, eso por un lado, la fundamentación del amparo, para hacer lugar. Y la otra fundamentación de la Cámara radicó, en todos los tratados internacionales ratificados por Argentina, que hablan de la instancia a la justicia gratuita, que no solamente es presentarse ante la justicia, sino todo lo que ello conlleva. La gratuidad es eso, es el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo... perfecto. Y le dice en definitiva que más allá de cualquier normativa ordinaria, hay que velar por el interés superior del niño. Todos los tratados que Argentina ratificó. Y por ende le hizo lugar a la Caso duda, el virtualismo tiene una base en la legislación, porque la legislación solo habilita derecho viviente a admitirla para pedir certificación. Y en realidad, cualquier cuestión, ahí queda fuera el seguro de vida colectivo, ahí queda fuera la implicación del artículo 248, que son temáticas, o sea, son directamente. Sí, esta era por accidente y 248 también. Maña de abogado, más experiencia, me incluyo en esto. Cuando mandas el telegrama, le pones pido certificado de trabajo y después lo que vos querés también. Aunque ya le requerís por. Sabe que el de correo a lo sumo lee eso y lo va a tener que despachar. Certificado de trabajo no hay duda. Pídalo por la duda que ya se lo dieron, no importa. Pídalo junto con el 248, con el seguro de vida. En la prueba anterior decía discriminaron ante el empleador y obra social, por cualquier motivo de conflicto. Obra social como empleador, yo no calificaría. No, obra social con respecto a las prestaciones del sistema de seguridad social, o sea, cualquier tipo de prestación como sujeto afiliado a su obra. Eso, correcto. Sí, no, si fuera un empleado de obra social es una relación que estaría asociada a ¿Qué caso sería la obra social? Prestaciones negativas o cualquier vinculación como beneficiario de la obra social. Ante un reclamo, por ejemplo, una obra social que te quiere autorizar una orden en su Claro. Pues, No hay rogar ningún costo que tienda a esa implementación. Que uno dice que no, pero es un montón de dinero para quien justamente pierde el trabajo, no tiene ingresos, o sea, claramente. Pero eso pasa. Y es la viste, imagínense trabajadores migrantes o que no tienen documentos válidos para emitir la comunicación. Otro, ¿no? Un problema que pueden. El primer consejo de colega a colega es busquen una sucursal más amplia, porque a veces pasa esto, la voluntad del que atiende de turno de ese lugar, y en definitiva, sí, como dice Eduardo, buscar distintas alternativas posibles para evitar la cuestión, la erogación económica que implica otro medio de comunicación. Pero el tema es muy interesante, porque si no tiene DNI o de alguna forma está difícil de acreditar su identidad en el correo, siempre van a tener mejor recepción en tribunales para hacer una carta a poder. Entonces, apodérense, y lo mandan a usted como apoderado, que ahí no van a tener ningún problema. No le va a tomar el correo, lo va a tener que pagar. El correo no le va a tomar a usted como apoderado, pero no está previsto ahí el abogado. No, pero tenés una legitimación para enviar una intimación en nombre de... Vamos a mandar una carta a comer.
pero solucionamos un escollo gravísimo y una persona que tiene dinero por mandar nada. Y para jubilados y pensionados, cualquier comunicación a los organismos previsionales, así como hicimos la aclaración respecto de los organismos de la seguridad social. También, ¿sí? Y obviamente también, de vital importancia en materia de tutela y todos los derechos derivados, todas las comunicaciones pendientes de carácter sindical, ¿no? Designaciones, afiliaciones negativas de afiliación o toda comunicación, ya sea de cuestiones individuales o colectivas que llevan en el ámbito sindical. Bien, ¿bajó? ¿Ves? ¿Vale? Tipos de comunicación. Bueno, creo que ya la mayoría conocemos que tenemos dos tipos de comunicación en el marco de la ley 2389. Una es de poco uso, el telegrama, que es el menos de 30 palabras, que dice, realmente es un formulario que se usa para renuncias, ¿no? Que tiene un formato que va a ir por duplicado y va a tener forma telegráfica. Y la carta de documento, que es el formato que más utilizamos, que es más de 30 palabras, que es en general donde hacemos la mayoría de las intimaciones, que esa se va a manejar como la carta de documento, pero vamos a ver con su formato, que esa va a ir por triplicado. Y mientras el telegrama va por duplicado, va a ser telegrama. La recepción de ese documento no va a ser el mismo telegrama que utilizamos en el de 30 palabras, que llega una copia idéntica, ¿no? El triplicado va a una, bueno, eso lo tenemos más adelante, pero va a ir una se queda de la oficina de correo, la que queda de prueba al emisor, y el que va al remitente, al destinatario. En ese caso, el telegrama de la carta de documento laboral sabemos que no tiene acuse de recibo. Le hacemos el seguimiento, le vamos a ver después un ejemplo del seguimiento. Y el telegrama de menos de 30 palabras lo va a recibir telegráficamente. El documento generalmente es un formato azul, con esas siglas ZZ y números extendidos, que ese no tiene el reflejo de la firma del trabajador o trabajadora que la emite, sino directamente el informe la comunicación la hace el correo, directamente de aquí. Una transcripción, un testimonio. Bien. Claro. Personalmente por el trabajador o representante gremial que invoque la representación en ese caso. Acá viene el fedatario, ¿no? ¿No saca eso? Más adelante. Sí, más adelante. Bueno. Lo que venimos a hablar, la obligación de la oficina de correo es tomar y remitir. Tomar y en caso de duda, remitir el contenido. El despacho siempre va a ser personal del trabajador o apoderado. Que eso está habilitado. O incluso el representante gremial. Cualquier oficina de correo, si lo sabemos. Esto es siempre solamente, lo aclaramos por eso, correo oficial. Todo esto es solo para el correo oficial. Esto no es para los correos privados, no tienen este régimen. El correo privado vamos a tener que pagar. Y no va a tener la misma fe, porque la normativa le da el carácter fedatario al funcionario de correo, que va a certificar la identidad del trabajador o trabajadora y lo va a poner el sello respectivo, solo lo va a hacer el funcionario de correo oficial. El plazo de conservación va a variar, lo vamos a ver según el tipo de pieza. Según el tipo de pieza, si es telegrama son 3 años, y si es telegrama recibido son 5 años, y la carta de documentos son 5 años. Cuestión no menor para que, si vienen muy atrasados con una demanda y además se suman a un tribunal muy atrasado en su trabajo, lo tomen en cuenta para una medida preliminar y no esperar a la producción de pruebas, donde a veces el correo puede contar que ya está eliminado la posibilidad de tener un recuerdo con la copia. ¿Sí? Lo mejor es siempre eliminar, ya tenerlo como práctica y nunca usarlo así, ni esperar el atraso. En mi práctica, cuando estaba en mi práctica profesional, era en la demanda, la diligencia preliminar del correo como práctica. Nunca con el traslado de la demanda ya sale. Así como me estaba recién con el costo de los telegramas en las condenas, sentencias condenatorias, digo, qué interesante sería un convenio, que podría ser una corte tranquilamente con el correo de forma directa, supongo, de acceso a la base de datos del correo. Directamente, por parte del tribunal de oficio, donde si hay negativa de la documental, pueda, antes de la apertura de prueba o en la simplificación probatoria, decir, meto en el sistema, descargo y valido esto. Se terminó la discusión, se terminó el atraso de un montón de vistas de causa que están pendientes de respuesta del correo. Hoy ni siquiera tenemos la digital, ¿no? Más trabajo para el tribunal, que ya tiene
digital, ya tenemos un convenio donde vienen por vía digital las respuestas. El correo ni siquiera eso, seguimos con la respuesta papel, que es un tema también porque no tenemos más legajos. El expediente digital, esto ya lo hablo de la experiencia, no tenemos legajos en general. Entonces, no se pierden, pero las posibilidades de pérdidas están más plausibles. En general, la práctica está haciendo que la mayoría de los abogados y abogadas, y eso está muy bien, lo acompañan digitalmente. Además, viene el correo, a veces lo viene el correo, pero también nuevamente los abogados lo están mandando digitalmente, entonces queda adjunto. Déjame aclarar y complementar en este sentido. ¿Por qué hablan ellos de la conservación y la prueba informativa? Concretamente porque el demandado seguramente va a negar. Niego todo, niego el intercambio telegráfico, niego que recibí, niego absolutamente todo. Esa negativa nos obliga a hacer una prueba informativa del correo para que diga si fue recibida, quién la recibió, en qué fecha, y es auténtico el contenido de la carta. Eso es importante. Igual del valor probatorio vamos a hablar ahora, la prueba ahí bien, porque, bueno, hay unos detalles ahí, respecto al valor probatorio. Bien. Otras son formas. Sí, consejo brevemente, presten atención, la carta de documento está invertida al telegrama, ha pasado, conozco casos reales de gente que se mandó a sí mismo una carta, me sacó el correo y el correo ya está con que había usado, me hace una pavada, pero pasa, pues pasan las mejores familias. Y un dato no menor, traten de usar, no cuesta nada, son mucho más jóvenes que nosotros, tienen menos formalismos arcaicos, usen el CPA nuevo, el Código Postal Argentino nuevo, alfanumérico. La primera letra es la provincia, el código postal clásico y las otras 3 letras, porque eso ayuda un montón al cartero de identificar el domicilio. Por ejemplo, en el caso de La Plata, la numeración de Tolosa se duplica de acá, de la 32 para acá, y eso puede llevar a confusiones y a que la carta fracase. Si ustedes usan el CPA, lo obligan y saben, ellos tienen una forma, no me pregunten cómo, de determinar a qué domicilio exacto se refiere. Y si no lo saben, el propio correo tiene un servicio para ustedes poniendo el nombre de calle, lo ubiquen. No cuesta nada. Y además, condensando letra, achicando, consejo, esto, experiencia de seguidilla de fracaso, traten de ser específicos, inclusive poniendo cosas como puerta blanca, negocio tanto, o en la rama o actividad, de forma tal de que en lo limitado del campo, el cristiano que tiene que notificar eso tenga un elemento más para poder ayudar un poquito al no fracaso de la notificación o eventualmente demostrar la buena fe de esta parte cuando haya que probarla si siguen fracasando constantemente, ¿no? A veces la razón social del negocio no coincide con el nombre. Claro. Entonces se puede Sí, poner un la razón cartel social. de Pepe, digamos, ¿no? Y si hay un cartel de Pepe, para que sea bastante evidente que uno agotó los méritos. No cuesta nada con estos campos limitados, no es una cédula, no tiene los... Es interesante lo que hablábamos el otro día, aún dando un traslado de demanda no podemos hacer lo que podemos hacer con una cédula ni con las facultades de un oficial notificador, pero todos los elementos que más puedan volcar, mejor. Y del otro lado también, ¿no? La buena fe implica que el domicilio del remitente tiene que ser suficientemente ubicable, si ustedes lo están poniendo acá. Si ustedes saben que el trabajador tiene un domicilio que no tiene numeración, que no van a llegar, constituyan el domicilio en el estudio, aclárenlo, déjenlo bien aclarado. No, o sea, no solamente intimen, sino que buscan y agoten los medios para que esa tenga una respuesta válida, ¿no? El intercambio es efectivo. Tal cual. Y hago una consulta, ¿no se podría, por ejemplo, ahora con lo que es Google Maps y tenemos como el Street View y todo eso, hacer como una captura, digamos, de... Nos encantaría, no es multimedia el telegrama, es texto plano, en términos informáticos. Ahora no. Pero no se puede, pero sí tratar de dar la mayor cantidad de información posible. Ahí la descripción. Claro, en descripción, en texto. Tenés que bajar eso a texto. Después sí, en materia de demanda podés, inclusive está muy... uno lo empieza a utilizar, los links o las formas de provocarte el tribunal. Entra a este link y miralo vos, ¿no? Sí, certificalo por el actuario, o sea, algo. Pero son formas posteriores, no en el telegrama, que todavía muy del siglo anterior y texto plano, no tengo multimedia posible en este medio de comunicación. Por el momento, ¿no? Uno sabe. Y lo otro, hagan esto, mientras puedan ustedes, y no esperen el oficio, métanse rápido, porque esto desaparece no sé bien si a los 3 meses o a los 2 meses, métanse en cada carta que envían, si pueden, y verifiquen cómo viene el recorrido de esa misiva, ¿no? Con el número de sticker, ustedes van haciendo el seguimiento en la identificación de la pieza y van viendo qué pasó, ¿no? El recorrido, no se asusten, si despachan en tribunales aparece al otro día, y aparece con fecha del otro día, pero la emisión es anterior, tiene esos asincronismos el sistema del correo que uno va detectando en la práctica, pero vayan averiguando qué pasa, porque en base a eso saben cuándo está en mora la otra parte, cuánto tiempo esperar una respuesta o hacer un apercibimiento, ahora después vamos a insistir un poco en eso,
Pero tengan en cuenta que esta información, la información online de esa misiva, desaparece entre los 60 y los 90 días. ¿Sí? Y después, salvo que vayan a sede central y puedan acceder a la computadora, no pueden volver a esa información y tienen que esperar al oficio. Y ya es mucho incertidumbre. Esta información es buena tenerla cuando uno redacta la demanda. Cuando uno le dice al juez, esta carta se mandó tal día y la recibieron tal día, que es más importante. Y a partir de ahí escribir. Y hacer una captura, un resguardo de eso. Bueno, también. Sí, sí, cuando uno tiene un demandado que como práctica niega todo, como dice Edu, suelo o imprímanselo y lo agregan telegrama, carta, así, bueno, mira, más evidente. Negá, pero cada vez la negativa es más acotada, más limitada, más pobre, más estéril. Un detalle de la normativa general para la emisión es que la norma dice, ahora no recuerdo la norma, no lo copiamos. La carta, mientras no sea recibida por el destinatario, es de propiedad de su emisor. De modo que se puede ir al correo y rescatarla, y el correo tiene la obligación de devolver. Siempre antes de la recepción. Eso es norma expresa. Yo creo que la recepción de la CNCC lo pusimos ahí. Así que ahí... Una renuncia... Sobre todo las renuncias forzadas, tener ahí ciertos... O un error, quizás también un error, pero las renuncias forzadas que a veces nos viene a ver la persona que... Y si no, acampar en la puerta hasta que llegue la visita. ¿Quién la tiene? Bueno, ahí tiene que ser... Cuando vemos el seguimiento está marcando dónde está la carta. De modo que se puede ir con el seguimiento al correo y decir, bueno, a ver dónde está, y ir a tirar dónde está, porque a veces está en un centro de distribución, está en tránsito desde la sucursal al centro de distribución, bueno, ahí se puede averiguar en el correo y perseguir la carta para firmarlo. Consejo no académico, meramente profesional. Sean muy amigos del cartero de su barrio, de su estudio, digamos, porque esto es fundamental también, ¿no? Del notificador ya no, porque ya no vienen, son electrónicas, pero digo, del cartero es fundamental. Si mirá, si tenés dudas, no me da, o avisame, o tratá de ubicarme, o no me la dejas. Esto es fundamental. Limpian la chapa del estudio, sean públicos, no sean. Porque esto sí, así, sobre todo si ustedes están asumiendo. La recompensa con caramelos. El día del cartero, que habría que averiguar, no lo pusimos en el Power, pero digamos, sean muy amigos del cartero y estén al tanto si lo cambian por otro, ¿no? Que a veces pasa. Porque es fundamental. Y además, sobre todo, si ustedes asumen la responsabilidad profesional de constituir ese domicilio para un día. Por ahí sí hay La renuncia no se puede retractar una vez recibida. Por eso es tan importante lo que dice Fabio, porque si a veces lo presionan al trabajador con algún argumento, y él con pedido lo acompaña, el gerente general de una mega empresa, mandar esto, porque yo mañana vas preso vos, tu familia, y lo manda. Y después te viene a ver, che, lo mandé. Oh, qué cagada, mandaste. Bueno, viste primero. No, me llevaron así y lo mandé. Bueno, lo pueden recuperar, como dice él, y si no van a tener que ir a retractarlo antes de que llegue. Tienen que ir con inactivado. A mí me ha pasado. Y hacerse presente a ese gerente general con inactivado y decir, mira, te vas donde le damos un tarra rectificado. Lo dejo sin efecto. Pero si entra primero en una serie de conocimientos de telegrama, no se puede. ¿Qué tiene que ser? Un atleta de la comunicación epistolar. ¿Cómo? ¿El mismo día tiene que usarlo? Ayer. En ese ejemplo, ayer. Sí. Antes de que llegue. Si primero tenés que llevar el escribano y una hora. salir casi sucede. Pero sí, en ese tipo de condiciones sí. Y si no es complejidad probatoria, porque volver para atrás una renuncia es algo mucho más difícil de lo que se presume. Hay como una leyenda urbana de, bueno, la retracto, la renuncia. No, la interpretación es no, salvo una excepción que tiene que ir muy profundo a fondo. Bien, arrancamos con cosas que te pueden pasar, toma uno, bien. Fácil es emitir la carta, ¿no? Y uno sabe que después va a un limbo donde pueden ir pasando cosas. Bien, explico toda la pantalla, así nos dedicamos un ratito. Esta clasificación de Fabio, a la cual adhiero, obviamente, cosas que tienen que ver con el destinatario o cosas que te pueden pasar, sería como 1000 maneras de morir en la carta, respecto del domicilio, ¿no? Que uno va a ir aprendiendo a medida que se van dando. Es la famosa etiquetita esa que está ahí, un poco más prolija, es una captura un poco de prolija, en la cual cuando te vuelve el remitente, algo pasó. ¿Sí? Primer punto, o sea, en los principios y en el carácter recepticio que después vamos a ver, esto significa que, como regla, esa comunicación no surtió efectos, porque vuelve, ¿no? Primer punto. Y esa sería la regla que después podemos ir complementando con otras cosas. El más complejo.
Cerrado ausente. Bien, mira, hoy los timbres no sale nada. Ahí hay que considerar una cosa, el cerrado ausente, acá no tenemos un oficial notificador donde deja todas las horas. Entonces el cerrado ausente, sobre todo el ausente, puede significar, no es que estaba cerrado el establecimiento, como viene junto, no es que estaba cerrado el establecimiento o no había nadie. No, puede significar que solo no estaba la persona autorizada para recibir. Estamos hablando de una sociedad comercial, que solamente hay una directiva que solamente puede recibir determinado gerente, determinado socio, o el encargado, que sea en cualquier establecimiento. Eso es importante porque después vamos a ver, he visto algún caso vinculado a reducciones de falsedad de estas cuestiones, diciendo no puede ser cerrado ausente porque estaba abierto todo el día. No, cerrado ausente no quiere decir que estaba cerrado. Sino que el destinatario no estaba o no se encontraba o no había información. No estaba porque el cerrado ausente no estaba quien estaba facultado para recibir. En principio, ese es el entendimiento razonable y de buena fe. En ese caso, el oficial de correo, si es prolijo, debería estar el famoso aviso de visita, cartoncito chiquito, que dice, mire, bueno, la primera vez es vuelvo mañana, en un rango horario. Este segundo fracaso en un supuesto nuevo cerrado ausente es un nuevo cartoncito, pero ahora es retira de sucursal. ¿Sí? Con un sello que suelen tener que dice, hoy no vayan ese día porque ese día no está. Ese día se le llevó un cartero a su casa y al otro día recién está en 51, acá en sede central de La Plata o en la sucursal que corresponde. Sí, en general se retira el 51. Esos tipos de ser evaluados, pues más adelante, ese fracaso, supongamos, vuelve a la sucursal, espera 5 días hábiles y si no lo va a retirar el destinatario, vuelve el remitente por, como dice acá, plazo vencido no reclamado. Es decir, te dejé 2 avisos de visita, te esperé en sucursal una semana hábil, 5 días hábiles, y ahí vuelve al emisor, ¿no? Fracasó la notificación en principio, pero ahí sí hay que evaluar a dónde fue, qué era ese domicilio, cómo lo fundamentamos, para ver si esa regla es absoluta o la podemos ir complementando de alguna forma. Esto lo tienen que tener presente en el seguimiento, porque en el seguimiento, después de los 5 días va a seguir vuelta al centro de distribución, vuelta al domicilio para la entrega, pero ya vamos a estar hablando de la entrega al remitente, la entrega a quien la envió. Claro, ojo, porque es entregado, pero es entregado al remitente, no se emocionen, que es que volvió la carta fracasada, ¿no? Generalmente cuando vuelve el remitente tiene un choclazo de como 15 movimientos en el medio, en el cual se establecen eso. Ojo, si fue al destinatario, con el con el de aviso de visita es entregado. Y una vez ya volvió al centro de distribución, en el seguimiento, ya está volviendo al remitente. Bien. Y otras circunstancias respecto al destinatario es, fallecimiento, falleció, desconocido, no se encuentra en el lugar y nadie tiene conocimiento, se mudó, sí lo ubica, el que quiere notificar, acá no vive, se mudó, aunque el informe en el cartero no va a informar dónde se mudó, solamente tacha su cuadrito. Y el más interesante de todo, el rechazado. ¿Por qué el más interesante de todo, el rechazado? Porque el rechazado es, soy yo y no quiero la carta. ¿Sí? El rechazado es, sí, está claro, soy yo y esta no la voy a recibir. Y ese es el peor de los supuestos, quien tenga clientes que puedan recibir comunicaciones, tanto trabajador como empleador, jamás recomienden esto porque probablemente estén quedando notificados y no saben de qué. Eso tiene efectos jurídicos graves. Sí, ese es el más complicado de todo porque es decir, si soy yo, no la quiero. ¿No? Y todas estas cuestiones no menores están hechas frente al oficial de correo en el ejercicio de sus funciones como un acto público. Después lo vamos a ver qué significa o qué efectos o trascendencia tiene en la carga probatoria. Y cuestiones atinentes al domicilio, y por eso insistían hoy, o aconsejamos hoy, sean lo más prolijos y exhaustivos posibles. Ser suficientemente claro y conciso el domicilio, que el domicilio existe obviamente, y que sea accesible últimamente. Es verdad que en varios asentamientos que no tienen urbanización ni identificación de domicilios, el cartero dice, no, acá no entramos directamente. Acá no hay forma de notificar domicilio inaccesible, y esto sucede cada vez más, en forma más seguida en ciertos lugares donde no solamente no hay identificación, sino, me acuerdo de una cédula que una vez un oficial notificador me la devuelve diciendo, y además hay perros que mueren. Bueno, no te iba a informar eso el cartel, pero textual, o sea, como diciendo, no me manden Oficio al remitente, por favor. Bueno, no nos dice el correo, pero tengan en cuenta que hay ciertos domicilios donde la complejidad hace acotarse. Ahora vamos a hablar un poco de las cuestiones de cómo evaluar estas vicisitudes. No olviden. Bien. Otra vez, yo le dejo un marco normativo que son los que usted tenía, respetando la paternidad. En realidad, la importante es la 3252 del 04, que es de la
de la CNC establece los requisitos de la carta de documentos, que además es el marco nacional de las telecomunicaciones y de la ley de correo, ¿no? Pero la importante es la resolución esta 3252 que detalla mucho, porque regula no solo acá la carta de documentos para el correo argentino, sino también, como empleador, la va a regular para el resto de las empresas portales, porque ya está. Y ahí están los efectos y muchos de sus requisitos. Caracteres generales. Bueno, ya sabemos que para el empleador, Hoy puse hoy porque hasta ayer en realidad, no sé si hoy está 3.550 la carta de documento, más el formulario si lo tienen que pagar, y si no, si lo llevan preimpreso es porque ya lo compraron el formulario, porque tampoco es gratuito comprar la hoja de oficio. A costos hoy el despacho, cada despacho sale esto, así que sean prolijos, porque además cuesta dinero, a nadie le gusta perder una notificación ineficaz o que no surta efectos, y obviamente contengan todo lo que tengan que comunicar en el principio de oportunidad que implica emitir una carta de documento, sin limitación de texto. no dijimos, es sin limitación de texto, el telegrama de 30 de los trabajadores o trabajadoras, pero es un solo formulario. La intimación tiene que venir en un solo formulario. No puede extenderse más de la formulario. Y en general para la carta de documento también, he visto que me han mandado más y la han aceptado. Experiencia lo he visto. Ahí viene hay una limitación de formulario, no de texto, pero sí, ahí entonces empezaremos con... Obviamente tienen que respetar los derechos humanos fundamentales de quien lo recibe y que lo pueda leer, ¿no? Pero bueno, se puede achicar el texto, se puede justificar, se puede ir interlineado, siempre y cuando sea legible, ¿no? Sí. Pero el correo en principio, en tanto y en cuanto el contenido se entienda, no va a objetar la cantidad de renglones o la cantidad de palabras en estos dos, ¿no? En el telegrama y en la carta de documento. Todo el mundo, supongo, debe tener ya usando el formulario liberado del telegrama laboral, que antes había que ir a buscar los formularios en su momento, y eran rehenes a veces. El correo en entregar, digamos, retenía como rehenes los formularios de telegrama. En otras épocas, se me viene a la mente, hoy ya sabemos que se usa un texto, se imprime y se imprime por certificado, eso ya está liberado. No obstante, las cartas de documentos sí, y si quieren tener hacer su estudio, hay que comprarlas, y esos 30 pesos lo van a pagar por adelantado cuando compren el blog. Así que no se equivoquen haciendo carta de documentos, que sale 30 pesos cada error también. A medida que ustedes van tirando, que hoy casi una hoja de 4 textos, pero más o menos es eso. El telegrama, contrario de esto, el telegrama como medio de comunicación, sí cotiza por la cantidad de texto que se incorpora, porque ese sí lleva una cuestión de testimonial y de notificar de otra manera que la carta. Y acá estaba lo que decía Fabio. El plazo de conservación es 5 años para las cartas de documento, 3 años para los telegramas, en el formato que indicábamos anteriormente, y 5 años para los relacionados, expedidos y recibidos. Muy en cuenta los efectos probatorios, como hablábamos hoy, y la eventual prueba anticipada. 5 años si es recibido, si no es recibido, solo... Bien. La carta de documento se expide por triplicado, tiene un número de formulario, inclusive la carta de documento que identifica el ejemplar y sus 2 copias, remitente, destinatario y la tercera para archivo, 2 intentos de entrega, y la diferencia fundamental con el telegrama laboral es el acuse de recibo que debería en algún momento volver al emisor. Digo en algún momento, porque por ahí, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Te llama un cliente y dice, me llegó algo del correo, una carta que mandó hace 4 meses, pero bueno, vuelve el acuse de recibo a las pérdidas con ni más ni menos que la firma del que la recibe. Esto no es poco tampoco, porque es un elemento probatorio adicional a los efectos del efecto resenticio y la fecha. Tampoco lo dijimos ahí, pero la identificación de las cartas de documentos es el ACD, es la oblea, no es el número que suele tener el formulario, ni el TCL, ni el formulario de carta de documentos, sino la oblea que imprime el correo al domicilio con ese ACD, con los 9 dígitos. Esa es la forma de identificarla para después proceder a la prueba. Se identifica de esa manera. Sin esos números, de hecho, el correo no lo van a poner nunca jamás. No responde, va a decir que no la puede abrir. Y otra moción para que hagan los números más grandes. A mí en lo particular, pero bueno, es algo que no debo ser el único que le pasa. La famosa etiqueta ilegible del correo. ¿Bien? Y el acuse de recibo decimos esto que vuelve. El acuse de recibo es una de las diferencias con el telegrama de más de 30 palabras, ¿no? El documento. El laboral no tiene acuse de recibo. La carta de documento del empleador tiene acuse de recibo, por lo que es aconsejable, más que el telegrama, el acuse de recibo. Aunque el telegrama, el correo emite una comunicación al emisor de si recibieron, incluso si recibieron o incluso si no lo están pudiendo notificar. Eso lo he visto también
en algunos expedientes. Lo he visto que el correo comunica, incluso la frustración, todavía no lo hemos podido hacer entrega. Que queda dando vuelta ahí en El cambio de laboral no hay ningún tipo de constancia. Principales reglas de juego en el intercambio epístola. Ponemos, en realidad que analizamos, que condensamos, pero creo que son fundamentales. Hasta ahí fuimos con la forma. Bien. ¿Cómo debería ser la cosa ahora? Apuramos, o cambio, no sé qué fue la... No, cambio. Cambio. No vamos a hacer, perdón, no vamos a hacer rec, le damos de corrido, pero hay que hacer, cualquiera que quiera no vamos a ofender. Si que sale para traer que hacerlo. No, pero sí, pero podemos condensar así, ya seguir y hacemos, y después sí abrimos a preguntas, lo que ustedes. Bien, reglas fundamentales del juego, ¿no? Creo el capítulo de los Simpsons ese que dice un mundo sin abogados, están todos felices, bailando. Todo el mundo andaría bárbaro si todos usáramos este principio fundamental, y por ahí necesitaríamos un colegio de abogados para solucionar las cosas, que es obrar con buena fe. Y esto es terriblemente profundo en el intercambio epistolar. Uno tiene que emitir la comunicación volcando e incorporando todo lo que sabe, conoce y quiere que le respondan, y del otro lado debería esperar un comportamiento del mismo penado, ¿sí? Por ende, el obrar de buena fe, entiendo yo, y además es especialmente leído por los jueces cuando van a decidir, y sobre todo que el intercambio hace a la primera parte de la litis, en cómo las partes comunican, intiman, vuelcan información que tienen en su poder y esperan de la otra parte lo mismo, que se pronuncie sobre estas cuestiones fundamentales. Y obviamente esto tiene que ver en todos los aspectos del intercambio. Los domicilios, donde espero que me respondan, ¿no? Si yo emito una misiva, estoy reconociendo que ese es mi domicilio válido donde estoy esperando. Si constituyo un domicilio donde estoy esperando que me contesten. Más allá de cuestiones que a veces son imprescindibles, como por ejemplo cierro circuito epistolero y bueno, siguen llegando cartas o cuestiones que trascienden esa cuestión puntual, pero digamos, el principio rector de la buena fe es esencial para interpretar la conducta de las partes volcadas a través del intercambio. Y sobre todo el contenido que estoy haciendo en ese momento. Sumado a otras cuestiones, artículo 1 de la 24487, la obligación del empleador de recibir las misivas que se le cursen a su domicilio. Y acá empieza el gran problema de la misiva que fracasa, la misiva que es rechazada, la misiva que tiene domicilio. Entre el 62 y el 57, y este artículo es en el que se sustenta toda la doctrina de la Corte vinculada a la buena fe y los efectos de la recepción o no de la carta de documento vinculada a las conductas de la Corte, no ya a contingencias, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son los principios generales que se establecen en Corte. Pero esta obligación de recibir claramente es correlativa al 57. Si no recibe, va a haber una, si no recibe vinculado a su conducta, va a haber una presunción en su conducta. De modo que, porque hay obligación, el empleador tiene la obligación de contestar con requerimiento del CT, así que, y acá está sostenido por la obligatoriedad de recibir los telegramas. Entonces, desde ese lugar hay que tener mucho cuidado. Dimos hoy, no el rechazo, aconsejar a un cliente el rechazo con carta de documento. Jamás, como última variante. Si está bien trabajado del otro lado, en el caso, vamos a tener una pérdida de derechos que puede ser pérdida directamente del conflicto. Y consejos, esto opinión personal del parlante o consejos a lo largo de la experiencia, pueden ser. Tomen en cuenta esta obligación de recibir las misivas que se le cursen al empleador. Bien, pero podemos tener un montón de variantes. Accedan a la FIP, busquen el domicilio fiscal. Si es una sociedad, busquen, estoy tirándole consejos en línea, sin tener que hacer nada grave y sin salir del escritorio. Entren a personas jurídicas, fíjense si esta sociedad tiene legajo con la provincia. Si tienen legajo con la provincia y tienen algún movimiento, personas jurídicas informan el último domicilio social, y eso ya sí es vinculante por medio del Código Civil y Comercial de la Nación. Agoten los medios. Si tienen dudas, no metralleta de telegrama, no 15 telegramas, pero sí a más de un domicilio posible. O pueden tener conocimiento que se está mudando al nuevo domicilio. Digamos, agoten de parte de vista de quien va a intimar, que tenga eficacia receptiva esa intimación. Y la otra, ¿qué hacemos con el silencio? El correo me dice que lo recibe, pasan los días, no lo recibo. Primero, estamos en un país donde a veces las cartas tardan, y por ahí de un domicilio tarda un día, y de ese domicilio a mí me tarda 2 semanas. O si ustedes van haciendo el seguimiento de la carta, se va a Chubut y la carta vuelve a notificarse acá en La Plata. No sabemos por qué el correo. La normativa obliga al correo a ser eficaz y rápido. No hay un plazo cierto, exacto. Pero lo cierto es que frente a los problemas
eso nos va a jugar en el conflicto que estemos llevando adelante. Entonces, lo mejor en ese punto, y creo que apuntabas ahí, para mí siempre fue de práctica. Mire, usted la conciencia, insisto, no cierro, porque además acá va a jugar, que lo vamos a hablar también, el plazo de conservación, la buena fe vinculada al plazo de conservación del contrato de trabajo. Entonces, no puede haber apresuramientos, hay que evitar el apresuramiento. Y entonces, es difícil porque, también por experiencia sé que hay que trabajar la ansiedad del cliente, de la cliente. Entonces, pero hay que convencerlo, porque la dirección jurídica es nuestra. Entonces, de ese lugar hay que convencerlo de que es necesario esperar un poquito más. Y lo mejor es emitir una segunda carta. Porque además a veces en la demora se pueden cruzar, y en ese cruzamiento ya podemos tener conflicto. Entonces, cuando tenemos conflicto, podemos tener una pérdida. Entonces, lo mejor es, salvo que haya una determinada urgencia, pero que tiene que ser muy atendible, si no, reintimemos, enviemos una segunda intimación o una segunda respuesta antes de cerrar el apercibimiento, de tomar la medida que sea jurídica vinculada con. Y la otra, la contemporaneidad de las respuestas. Sabemos que el 57 impone un plazo y efectos jurídicos esencialmente al empleador, pero a veces hay intimaciones que recibe el trabajador que son de plazo inmediato, por abandono del trabajo o cierto tipo de intimaciones, en las cuales hay que ser muy prolijo en los plazos de contestar casi obsesivos. Y en caso de duda, contesten dentro de los 2 días siempre que se pueda, obviamente. A veces el cliente viene con, me cayó la semana pasada, bueno, en ese caso estamos bastante atados a esa suerte, pero siempre que ustedes tienen la oportunidad, con una cuestión de tranquilidad profesional, dentro de las 48 horas estén despachando una nota. Y en eso sí la fecha de emisión tiene efectos, porque demuestra el cumplimiento temporáneo de una intimación o de una postura que nos estén pidiendo con una intimación. Bien, reglas generales, que algo ya estamos hoy. Primero, el carácter recepticio de la comunicación, es decir, no produce efectos la intimación o el contenido de la misiva si no ingresa a la órbita de conocimiento del destinatario, sino, en principio, como regla, se notifica fehacientemente. Es decir, hasta ese momento nosotros emitimos algo que todavía no produce efectos jurídicos, ni obviamente constituye mora, ni puede producir los efectos del 57 que hablábamos. La emisión puede tener un efecto para decir contesté en plazo. Recibí, y al día siguiente, dentro de las 48 horas, contesté. Ahí vamos a poder defender una posición con buena fe justamente de que contesté en plazo. Ahora, no va a ser efectiva hasta que no entre en la esfera de conocimiento del otro con la recepción efectiva. Y ahora podemos ver las excepciones a esa recepción efectiva vinculada a la conducta del destinatario. Sumado esto, además de que el intercambio epistolar y mantenido sobre todo por el correo oficial es una de las formas posibles, Eduardo nos contaba de un escribano o de otros medios de comunicación, inclusive aquellos que intervienen en el ministerio, es decir, que hay varias formas posibles de notificar, obviamente el que elige la fórmula, y esto doctrina ya terriblemente afincada en la Corte, el que elige un medio es responsable por los efectos y la eficacia de ese medio como regla. ¿Sí? Después vamos a ir viendo cuando esto puede ser excepcionado, esta regla puede tener una excepción. Pero digamos, es importantísimo porque el efecto es cuando se recibe y además vos sos responsable del medio que elegís, ¿no? Cuestiones paralelas que pueden pasar, que se me ocurre ahora, ¿no? Uno envía por correo y fracasa, y claro, termina pasando esto, quizás el cartero de ese barrio es conocido al empleador y siempre dibuja, bueno, manden por otra empresa, manden por Andreani, por Oca, quizás se cree que le llega un envío del exterior y la recibe, ¿no? Digo, como alternativa posible a tener un escribano que sabemos que no es nada barato, nada. Muy bien, pero en un momento el Ministerio de Trabajo también es posible. Claro, bueno, pero digo, la instancia del Ministerio de Trabajo, que venga al Ministerio de Trabajo a comunicar al Ministerio de Trabajo. Acá tenemos 2 sumarios, esto que le decimos puesto en letra de la Corte, reiterado en mucha doctrina, la responsabilidad del medio es quien elige el medio y la ulterior prueba, fundamental, ¿sí? Y no es, obviamente, despachar la carta, sentarse y tranquilizarse, mucho menos cuando es el empleador y, por ejemplo, estoy intimando para abandonar el trabajo. Es fundamental ver la suerte de esa intimación posterior, porque intimar no hace absolutamente nada, ¿sí? Mucho menos desentenderse del circuito posterior o del éxito posterior de la notificación. Bueno, hoy tenemos el seguimiento, con el seguimiento resolvemos mucho de esto que hace años atrás, ¿no? Bien. No, yo termino. Me tacleas de acá el costado. Bien, ¿cuándo se rompe esta regla? La regla del efecto recepticio y quien elige una regla es responsable, un medio es responsable por eso. Bueno, cuando del otro lado o cuando en el medio de este efecto entre la emisión y la recepción tenemos mala fe o negligencia, marcada negligencia del receptor, ¿sí?
Acá traemos una, entre algunas que vamos a revisar ahora, ¿sí? Esta regla cede, el efecto recepticio y la responsabilidad por la elección del medio, cuando la comunicación no es recibida por causas imputables a la mala fe o culpa destinataria. ¿Ven? Domicilio social, que le arranco el nombre, y entonces termina probado que ese era el domicilio, que no hay duda, o cuestiones del rechazo, que puede ser claramente un ejemplo puntual, es decir, cede la regla de la responsabilidad de elegir el medio de carácter recepticio cuando puedo probar, pero acá ya estoy trabajando en una instancia posterior y con riesgo, de que esto fracasó no por mí ni por el medio elegido, sino justamente por algún mecanismo de evasión del receptor. Instrumento rechazado en esta línea que hablábamos recién, ¿sí? El voto de Negri en una causa Gagliostro de Polimeni bastante conocida, creo que fue leading case en este caso, y acá había sido rechazada directamente la comunicación y la Corte la tuvo por notificada, la Corte la tuvo por recibido, ¿no? El principal, al negarse a recibir los telegramas según el informe del COTEL, cada uno en el mismo día en que fueron impuestos por la trabajadora, no ajustó su conducta a lo que las normas civiles y laborales le ponían a vida cuenta que no podía negarse injustificadamente a recibir la comunicación que se. Al así hacerlo, por su propia voluntad y negligencia, renunció a conocer el contenido de las comunicaciones que se expulsaban, debiéndome entender cargar con la consecuencia negativa de tal conducta acá. O sea, el rechazo genera una ficción porque debió conocerlo. No lo conoció, no es defensa. Debió conocerlo y usted lo rechazó. Y a partir de ahí, esa intimación va a tener todos sus efectos. Bien, fíjense, acá hay otro más. No entró en la esfera de conocimiento fue porque no actuó con la debida diligencia, buena fe y lealtad que estaba obligado en su calidad de empleador. Obviamente porque terminaron demostrando que ese era el domicilio donde iba y que el fracaso se debe a una postura. Es la valoración de esto que hablábamos hoy, del principio rector de buena fe en el cual me tengo que comportar activa o pasivamente en el marco de la emisión y recepción de las visivas, ¿sí? Siempre esto está vinculado al domicilio, ¿no? Obviamente. El rechazo igual es claro, porque el rechazo, vamos a ver como hay buena fe, como tiene plena fe, porque comunica al funcionario de correo, el rechazo es, soy yo y no la quiero decir. En esto va a tener ya, cuando hablamos de domicilio cerrado, aviso de visita, no retirado, vamos a tener ya otras implicancias, porque acá primero vamos a tener que acreditar que es el domicilio. Porque acá incluso la doctrina de la Corte tiene vaivenes diferentes. En este caso, que es Gómez, bueno, en la parte sustancial, después lo dejamos considerar ustedes, obviamente, la intimación del empleador fue dirigida al domicilio correcto, eso significa que hubo actividad probatoria posterior que terminó acreditando este extremo, ¿sí? Además fue en dicho domicilio donde se notificó fiscalmente la ulterior declaración legislativa, en tal sentido no es siquiera dudoso, pues, que dicha comunicación llegara a la esfera del control del actor, ¿no? Perfeccionándose así el proceso de comunicación y eficacia del medio empleado. Como ya está establecido en el tribunal, en la causa Chavile, con voto del doctor Negri, el carácter de recepticias que revisten las comunicaciones por motivo de tener el contrato de trabajo implica la responsabilidad de quien las remite a la elección del medio y su utilidad. Sin embargo, está en la sede cuando la comunicación no es recibida por causas imputables a la mala fe o culpa del destinatario. Acá terminó siendo acreditado verdaderamente la actividad individual que implicaba el fracaso de la notificación, por lo cual se le implicaba la violación, entre otras, a la buena. Sin embargo, en este caso vamos a tener otra situación. Ibáñez con Bernal. Acá el domicilio no se verificó que era el domicilio correcto. Era el supuesto fáctico de este voto que sustenta el voto del doctor de Lázari. El domicilio no fue probado. Ahí la carta de documento era cerrado, ausente, volvió, cerrado, ausente, volvió. Pero además en el expediente judicial volvió a pasar lo mismo. Tampoco se pudieron notificar las demandas. La demanda de ese domicilio. De modo que se quedó acreditado que el domicilio no era el correcto. No era eficaz y no se habían recibido ningún tipo. Evidentemente, yo ahí no recuerdo, pero posiblemente haya sido una sucursal cerrada o un establecimiento que ya no funcionaba, pero no fue verificado en ninguna instancia, entonces acá no se siguió el criterio. ¿Por qué? Porque no estaba garantizado que el domicilio era el domicilio destinatario. De modo que esta inversión, digamos, de la carga de responsabilidad respecto de quién tiene la responsabilidad del medio empleado, no se invirtió porque ya no se puede imputar al otro. Elemento que vincule se puede imputar al otro el no haberla retirado por su negligencia porque no se acreditó su domicilio. Entonces, es lo que hay que tener mucho cuidado con él.
Y después tenemos algunas de la Cámara Nacional de Prevención del Trabajo, jurisprudencia añeja, bastante añeja, respecto de cuestiones de domicilio desconocidos o mudados, ¿sí? Donde habilitaban el último domicilio que tenía denunciado el trabajador, no puede generar ningún perjuicio derivado de la imposibilidad de comunicarlo. Ojo con esto, con los legajos personales y la actualización de datos. No solamente con lo que verán con Edu en materia de la cobertura de un siniestro itinere, que implica la actualidad fehaciente y determinación del real domicilio del trabajador, sino a los efectos de la vinculación de las comunicaciones, ¿sí? Sin perjuicio de ello, volvemos a insistir, no tiene la misma intensidad la certeza de domicilio por parte del empleador y la obligación de recibir misivas que la de un trabajador que eventualmente puede haberse mudado y no tiene legajo. Pero sí tener un legajo autorizado, confirma al trabajador con vocación de declaración jurada, es un elemento para poder sustentar que el empleador agota los medios para poder comunicarlo o notificarlo o no. Esto sin empezar a andar de las nuevas formas de notificación que pueden ser la mensajería electrónica y hoy la enorme capacidad probatoria que tiene a través de pruebas periciales y otras cuestiones en las cuales pueden complementar, pero digamos, en materia de intercambio epistolar, esto es hoy todavía un eje esencial, ¿sí? El último es de mala fe, ¿no? O sea, el cartero llega con la misiva, y ahí en la casa dice, acá no lo conozco. Y luego se acredita que era el domicilio real. Ahí el desconocido va a darse vuelta, pero eso hay que darlo vuelta después procesalmente con prueba en el cliente. Siempre vamos a tener una cuestión vinculada al domicilio. Todo esto va a tener eje sobre el domicilio y la certeza que tengamos del domicilio del domicilio. ¿Venimos bien? ¿Seguimos un poco más? ¿Sí? ¿Tenemos un poco de margen? Bien. Bueno, eso es su criminal, lo dejo a usted acá. Bueno, las cartas de documentos y los telegramas son instrumento público, porque la norma le da fe a lo que, sobre todo en la resolución CNC, de la CNC que transcribí al principio, está bien clara. Pero la norma, y incluso si se meten en el correo y ponen un telegrama colacionado, el correo mismo va a decir que es fedatario. Pero porque la norma lo pone en el lugar como si fuera un funcionario público, porque cuando va con el telegrama, el trabajador o trabajadora a emitirlo, verifica la identidad y sella y autentica. Incluso la ley 389 lo dice expresamente autenticándolo. Dice, la oficina receptora confrontará ambos ejemplares, hablando del telegrama, autenticándolo mediante sello del Servicio Oficial de Correos, devolviendo el duplicado al remitente y procedente a cerrar original que remitirá al destinatario. Y al final, con fecha y aclaración del oficial y legal. Entra el 279, inciso 2 del nuevo Código Civil Inicial, materia 979, y el documento es auténtico. A mi juicio, no requiere prueba de la emisión ni la autenticidad de las cartas de documentos y los telegramas laborales. La prueba es necesaria a los efectos del carácter recepticio de la recepción. Eso sí lo tenemos que explicar siempre, salvo que tengamos acuse de recibo. Porque el acuse de recibo también viene impostado por el oficial de correo, ¿no? De modo que ahí, incluso desde ese punto, creo que no sería necesaria la prueba. Esto no está cerrado, yo lo he discutido dentro del tribunal, no están todos convencidos. A mi opinión no hay duda de que esto sea documento público. Hay un fallo de corte viejo de cuando era Encotel, con un voto de Roncoroni, que así lo declara, con el viejo Código Civil. Yo creo que eso no cambió, y los telegramas laborales y el funcionario, digamos, el empleado del correo oficial que emite, que certifica la carta de documento, él la está autenticando y a mi juicio no requiere el documento original, obviamente es un instrumento público. Por lo tanto, es impugnable por la documentación. No, la negativa no alcanza. Si no se impone una reducción de falsedad, tal como la del Código Civil, que es un pugno y luego visto el incidente, o ofrezco las pruebas dándolo en el acto de impugnación, si se quiere, para simplificar el acto, pero si no es impugnable por la reducción de falsedad, insisto, esto es una opinión personal sobre la base de esa jurisprudencia de corte, alguna jurisprudencia nacional, no está cerrada entre los tribunales, pero
mi juicio, no hay duda de que es un instrumento público que guarda esa condición por el carácter de fedatario, que es el correo oficial, y de no tiene que acreditarse su autenticidad. Ahí nos da fecha cierta de la emisión y fecha cierta del documento y el contenido. O sea, no va a dar fe del contenido, pero el contenido está impreso, después habrá. Y en la recepción. Recuerden igual, si me viene a la mente ahora desordenando el PowerPoint, ustedes la carga procesal en materia de contestación de demanda y de segundo traslado, fundamentalmente en el rol que tienen que asumir respecto de las misivas que se digan recibidas, emitidas y enviadas, ¿no? Y algunos tribunales lo hacen, la negativa genérica la toman como un reconocimiento y en el momento de apertura de prueba dicen esto no fue negado específicamente. Hay que ser muy prolijo al contestar demanda y al contestar el segundo traslado de qué postura asumir con los telegramas que, y sobre todo aquellos que se te atribuyen enviados o recibidos. Y podría discutirse esto que digo respecto de las cartas documentos de los correos privados. Puede decir lo que habla, solo habla de la ley del correo oficial. Entonces ahí quizás tomaría con pinzas lo que digo, pero respecto de lo que viene del correo oficial, no. Bien. Tipos o clasificación de las intimaciones y las misivas epistolares. De carácter informativo, ahora vamos a revisar algunas. De carácter impugnatorio, son claramente volcados en respuestas a sanciones o determinaciones de una de las partes. De intimaciones, las más comunes, las que conocemos más usualmente, y las de carácter extintivo, que obviamente tienen la voluntad o una causal extintiva del vínculo laboral. Bien, informativas. Esencialmente, su primer rol, su fin es informar alguna modificación en la modalidad del contrato, los hechos y los actos relevantes en el cumplimiento del mismo, contrato de tracto sucesivo, donde obviamente suelen suceder distintos tipos de vicisitudes que justifiquen este tipo de comunicaciones, comunicaciones de cambio de domicilio, de enfermedad, notificación de estado de embarazo de trabajadora. Después vamos a revisar si nos alcanza un poquito algún modelito, propuesta de mínima de contenido de este tipo de comunicación. Notificaciones por causas de matrimonio, comunicación de licencia de vacaciones, de suspensión, de preaviso respecto a una extinción o de reserva de puesto en el caso de agotamiento de la licencia por enfermedad. ¿Sí? De carácter impugnatorio. No todas esas comunicaciones requieren fehaciencia, pero lo mejor es la fehaciencia. Sí, obviamente. Algunas tienen solamente el requisito por escrito, pero digo, es de dudar el requisito por escrito y sobre todo cuando el único custodio de esa escritura es el empleador y a veces del eventual abuso de una firma en blanco que puede implicar notificaciones genéricas o que se completan después en situaciones que escapan la normalidad de situaciones. Es recomendable, obviamente, siempre para el trabajador por la presencia probatoria que tiene y muchas veces para el empleador también, de forma de resguardar verdaderamente que algo fue notificado en condiciones de mayor transparencia que un instrumento privado. ¿Qué le agregaría a las informativas? No sé si estarán después. En el aspecto del derecho colectivo, las postulaciones y las elecciones sindicales. Las efectos de la tutela, sí, obviamente. Sí, tal cual. Muy importante. Claramente. Sí. En general la pueden hacer tanto debería el sindicato como el trabajador o la trabajadora, pero es conveniente que el trabajador o la trabajadora lo hagan en vicisitudes para tener. Recuerden que los delegados no siempre juegan con los sindicatos. La férrea doctrina de corte respecto a la comunicación previa al despido o al acto obviamente. Bien, las comunicaciones de carácter impugnatorias, aquellas que cuestionan situaciones de suspensiones por causas económicas, forma mayor, por causas, aquellas que cuestionan sanciones disciplinarias, sabemos estas, además dentro del plazo y condiciones, las impugnaciones del ius variandi, es decir, un uso abusivo de las modificaciones del contrato, y obviamente las impugnaciones, las más graves, digamos, aquellas que cuestionan las supuestas causas de un despido en el término del 242, ¿no? Consejos o propuestas. Contemporaneidad, todas las impugnatorias tienen que tener contemporaneidad, esto por un lógico requisito y además por una instrumentación de la buena fe y una clara descripción del acto que estoy impugnando, cuándo y dónde me notifiqué, qué es lo que estoy impugnando, y en alguna de ellas con causa o en algunas meramente formal no dejar consentido, ¿no? Como acto voluntario de no dejarlo. Sí, yo diría que a mi juicio, también es personal esto, la impugnación donde pido con causa no es relevante, porque después lo voy a discutir en mi juicio, pero es relevante intimar al pago de las indemnizaciones por el artículo 2 del 1923, por ahí, sí, para dar vuelta, con otros efectos, por la entrega del artículo 80, además. Impugnar el despido con causa en sí no es tan relevante como impugnar una sanción disciplinaria vigente donde se pase el plazo, que ahí sí perdí el derecho.
Comunicaciones de carácter intimatoria son aquellas que tienen por finalidad lograr que la contraparte una acción para el cumplimiento de una obligación contractual o el establecimiento de una modificación de la situación jurídica o de hecho, obviamente que además proceden y generan la suspensión del curso de la prescripción. Y tenemos acá sí la mayor cantidad, diversidad de contenidos, ¿no? Intimaciones a retomar tareas frente a la obligación, la violación de la obligación principal de prestar tareas, iniciar trámites de carácter jubilatorio, 52 luego con el 53. La más típica, frente a relaciones no registradas, las intimaciones en el marco de la ley de empleo, fundamentales en la prolijidad, esto hay que hacerlo siempre y minuciosamente, con mucho cuidado, de forma de no dinamitar la relación laboral antes de intimar en los términos de su registración. Intimación a abonar las indemnizaciones bajo los apercibimientos de la 2.35.33, eventualmente, bueno, el artículo 1, el subsidio o complementariamente a la ley de empleo. Intimar a la entrega del certificado de trabajo, como decía Eduardo hoy, siempre pónganlo en caso de duda para abrir la vía de la legitimación para enviar la carta. Intimación a la entrega de la libreta, hoy la tarjeta magnética de fondo del cese laboral. Intimación a dar tareas normales y habituales, muy vinculadas con me despidió, ¿no? El trabajador que viene, generalmente que hace parte actor, dice, no, me echaron, me despidieron, está bien claro, lo escuchó todo el mundo, sí, perfecto. Eso no existió, el despido debe notificarse por escrito y por si acaso, en caso de duda, continuidad, aclarar mi situación, siempre. Sobre todo si vamos a intimar en términos de rectificar o pedir una intimación en los términos de la ley de empleo, porque si no se quedan afuera solos. ¿Sí? Esto, en virtud del despido, usted me dijo, de despido verbal, solitos el 2403 se entiende. El 2403 recuerda, ¿sabes? Si no, exige la intimación con relación vigente. Sí, vamos a hacer hincapié en eso. Ahora tenemos ahora estamos enumerando y es un error muy común, es decir, ratifique o rectifique el despido verbal de tal día. Ya lo reconociste, que te despidieron. Ese despido verbal es operativo. E intima el registro de la relación. Si vos tenías que intimar vigente la relación de trabajo. Si vos reconoces que te despidieron, ya está tardía la intimación, vas a pagar las multas. Entonces no hay que hacer eso. Hay que decir, dame tareas o aclarar mi situación laboral porque la cosa está confusa. Y de paso te digo, registrame bien porque mal registrado. Negativa a tareas, eso es atento a negativa a tareas, aclare la situación más que. Sí. No me da tareas, no me despediste. La forma de decirlo es. Estás incumpliendo con el 78, dame tareas, intimo la regularización. Esto que dice Eduardo es fundamental y a veces implica una cuestión de malapraxis gravísima porque deja al trabajador afuera de cuantiosa suma de dinero por los artículos 8, 9 y 10 de empleo. ¿Sí? Terriblemente. En relaciones laborales añejas, peor todavía. ¿No? Mucho bueno, pero no es para, también para que defiendan. Sí, si vos te estás defendiendo y contestando una demanda y ves que viene el intercambio, ya vino así, agarrate de eso y decís, esto no va. Obviamente que si estaba el trabajador sin registrar, que decir, reconocer si te despedí también es reconocer el vínculo. Entonces, sí, pero a veces es el más menor. A veces la acción económica es el. Intimaciones no modificadas. Pero implica reconocimiento y ya, digamos, esa respuesta implica un reconocimiento de la indemnización que viene ahí, ¿no? Intimación a no modificar las condiciones esenciales de trabajo. Hoy sabemos, luego de la reforma del artículo 66, con las dos variantes, pedir que se vuelvan atrás o bajo el procedimiento de considerar extinto el vínculo, según el caso. Intimación a justificar inasistencias. Después vamos a hablar de algunos contenidos que recomendamos, no necesariamente que estén siempre, pero que hacen a una salud de las intimaciones y las respuestas. Las comunicaciones de carácter distintivo, las más graves, obviamente, las que engendran además responsabilidades indemnizatorias en muchos casos, o porque la norma que opera la extinción lo genera, o porque se hicieron malas cosas. ¿Sí? A veces hay que pagar una indemnización nada más, y simple y sencillamente, porque se escribió mal el telegrama, la carta de documento se conectó mal. A veces sucede ya de esa propia práctica, pero son las más peligrosas y las más graves y las que mayor detenimiento refieren. Sobre todo, porque si hablamos de comunicaciones extintivas, siempre recomendamos, sobre todo desde el punto de vista del trabajador, que debería ser quien mayor interés tiene en la preservación del vínculo en materia de la continuidad, posterior a una intimación previa. O sea, siempre intimar, esto tiene que ver también con la derivación de la propia buena fe, siempre intimar primero el cumplimiento normal y ajustar la conducta conforme a derecho, y recién después poder tomar una decisión extintiva. Tenemos alguna discusión con Fabio, no vamos a decir que no, que en ciertas cuestiones de gravedad y mucha injuria habilitarían a dar por extinguido el vínculo inmediatamente, pero es un riesgo muy posible. La regla es cumplir bajo procedimiento y luego el despido indirecto en el caso. Primero intiman a cumplir.
Y como consejo, nadie le rechaza una demanda por excesiva buena fe, nadie, pero por falta de buena fe seguro. ¿Sí? Nadie va a perder porque parezca demasiado bueno o excesivamente bueno en la conservación, en la intimación y en la reiteración de intimaciones, no así por olvidarse. ¿Sí? Así que en caso de duda, hagan otra intimación. Porque no fue claro, pues se olvidaron algo. La buena fe y la continuidad, el principio de continuidad, o sea, la vocación de permanencia del contrato exige una intimación previa. Y luego el cierre, ¿no? Luego el cierre donde, bueno, ya reconocido despedido o despedida, con indirecto, con la fórmula. Ahora, el caso con la discusión que teníamos otra vez es en una sentencia del Tribunal 4, donde una persona, una mujer, fue despedida a los empujones, y adelante del compañero de trabajo, le cerró la puerta, le tiró el bolso a la calle, y en ese expediente, donde la asistencia jurídica no cerró el apercibimiento, inició la demanda sin darse por vencido. Pero y el tribunal falló que ese hecho, probado, el despido por vía testimonial, no fue alegado, fue una cuestión del tribunal. El tribunal ahí verificó el hecho y entonces consideró procedente la extinción del contrato de trabajo y las indemnizaciones frente a la violencia, considerando el despido directamente por la violencia que ejerció el empleador sobre la... que no se dio por despido, pero sí reclamó las indemnizaciones integrales. Pero no cerró la presión. Entonces se consideró que estaba extinguido el contrato con el hecho lesivo. Porque si un empleador, la lógica es esta, si un empleador detecta a un trabajador o se agarra las trompadas dos compañeros de trabajo y lo despide de un modo directo, y ahí no hay una necesidad de una intimación no, deja de pelearte en mi establecimiento, si no te despido. Y eso vale, y ha sido validado por la jurisprudencia. ¿Por qué no puede ser validado en la misma lógica respecto de una trabajadora hecha de empujones? ¿Por qué tiene que cerrar y no considerar directamente ya eso como un autodespido? Bueno, el tribunal, pero igual, pues le voy a pasar. Es interesante porque no, sale de lo habitual. En materia de... No fue recurrido. Fue interesante. Quienes me conocen, que es Eduardo y otros que andan por acá, saben que soy excesivamente... no es lo aconsejable. No, ha sido que si pienso algo no puedo evitarlo, y es en el caso de un despido con causa, o en el caso de un despido indirecto, ser exhaustivo con las causas por las cuales yo considero el... Pero lo que pasa es que en un caso así, me están diciendo cese la violencia. Y preferentemente decime con qué mano me empujaste, pondría yo el teléfono. No, pero claro, si yo después te pruebo, pero en una situación... No, a ver, entiendo yo, y esta es una lógica personal, y yo solamente la doy para que si sirve, bienvenido, y la lógica de la buena fe implica que si yo sé algo lo tengo que poner escrito. Y ser lo más detallista posible en el marco, obviamente, de mi capacidad probatoria. Pero sobre todo para la esperada respuesta de la otra parte. Es decir, si hablo, y sobre todo si es un despido con causa, cual saben que se van a terminar peleando en tribunales, probablemente por el cuestionamiento de la causa, que es carga probatoria mía. Bueno, ser exhaustivamente y llevar a la causa a un nivel de absurdo tal que cueste mucho contestarlo. Es decir, miren, es suficientemente sobrado, y si existe más de una, respetando la contemporaneidad y la verdadera existencia de los hechos, volcarlos. Importantísimo, perdón, que después la prueba no puede versar sobre nada que no sea el ahí. No hay más. Esa idea de decir, es gravísima que no prueba, porque el despido se va a circunscribir a discutirse el procedimiento. Acá donde el abogado tiene máxima atención, y estoy de acuerdo con Abel, soy de esa escuela, aunque es el más obsesivo de todo, de que la mayor exactitud y concreción posible en las causales por las cuales estoy despidiendo o considerándome despedido. Como decía Ángel Gatti, que su tesis doctoral vinculada sobre el poder disciplinario del empleador, ¿no? y hacía mucho hincapié en el carácter democrático y constitucional que tiene esta facultad, inclusive de despedir con causa en el sistema de relaciones laborales, te convertís en el fiscal, estás haciendo el autoelevación a juicio en el despido con causa. Es decir, de alguna forma, lo que gaste ahí no va a ser discusión, aunque sea gravísimo, aunque te hayas olvidado, si estaba en tu esfera de conocimiento y no lo volcaste, vas a tener un serio problema.
Y del mismo modo, Edu, me corregís, Fabio también, y acá el que habla también, está muy suavizado la cuestión del despido indirecto. En el despido indirecto también hay que ser muy claro, por el cual yo entiendo, en un despido indirecto una relación registrada, ¿no? Si te niego la relación, ya no podemos avanzar en nada. Pero en una cuestión donde estoy discutiendo derecho de violación, cumplimiento y incumplimiento, bueno, a ver, si son más de una, enumérenlas, dejen claro que cualquiera de ellas es suficiente grave y que todas son mucho más graves, pero den lugar a que verdaderamente se configure, porque están armando una demanda, y ahí sí están armando la demanda, y lo que nos dicen, aunque sea mucho más grave, no va a poder entrar. ¿Sí? Consejo. Son criterios que igual vos podés decir. Pero de Madrid, frente a la negativa o a la negativa del vínculo, Fernández de Madrid sostiene que la negativa del vínculo ya. ¿Qué procedimiento querés cerrar? Tú decís, me estoy considerando de pedido si vos estás diciendo esto no existe. O sea, ya esa respuesta sola cierra el contrato de trabajo. Entonces, eso debería valer razonablemente en el marco de la buena fe. Me está diciendo esto no existe, listo. Yo no tengo más por menos, no tengo que decirte más nada respecto de exigir, a mi juicio, en este tipo de situaciones, el despido, la manifestación de voluntad extintiva, si después tengo una demanda reclamando, es ritual. Es ritual. Bueno, acá justo se nos adelantó la primera, ¿no? La invariabilidad de la razón del despido, obviamente sentado esencialmente en el derecho constitucional de defensa de la otra parte, no me puede variar el ataque en el medio del proceso, y sobre todo mucho más cuando estamos hablando de un despido con causa, ¿no? El derecho y la importancia del detenimiento. Acá sí, apaguen los celulares, desconecten el WhatsApp, hagan esta carta muy prolija, vuelvan a leer antes de imprimirla y la vuelven a leer antes de mandar el correo como consejo, ¿sí? Porque lo que no se dijo acá es materia que queda fuera del proceso y que no puede, y está lleno de despidos con causa, donde después en la contestación de demanda aparecen nuevas versiones o nuevas cuestiones. Sí, despidos genéricos, que tampoco sí. Bueno, esas se perdieron. Bueno, el despido con causa mal redactado, sin especificidad, está perdido el apilillo. Daría casi lugar a una cautelar, por así decirlo, si el tribunal se tuviera detenimiento una cautelar, digamos, de 2.45. Podría llegar a pasar, estoy imaginando el caso donde hay una diferencia salarial importantísima, yo no la reclamé, lo consideré el pedido, que prospere las diferencias salariales, pero no el despido. Porque si no fue eso lo que hizo hincapié el despido, por más que después en la acción por despido acumula con diferencias salariales, podría llegar a pasar eso. O sea, no queda clausurada la posibilidad de discutir esos otros derechos que no están cumplidos, eso queda claro. Lo que no pueden ser inundados para el despido indirecto. Sí, como en una renuncia no podría ir a reclamar diferencias salariales, certificaciones laborales, o sea, por otro lado, otro tipo de créditos por el incumplimiento. Ahora viene una serie de modelos que creo por el tiempo y la extensión, y porque estaría bueno un diálogo por ahí. Pasamos a vuelo de pájaro, cerramos con algunas ideas y escuchamos lo de los para cumplir con el horario, y la idea es ser si quieren nos quedamos a 7 y pico y hablamos. Y además porque profundamente odiamos los modelos, lo personal yo los detesto profundamente, inclusive uno se automodela siempre, porque dice, ¿a dónde hice? Y lo vuelve a hacer. Desafíense, vuélvanlo a pensar, vuélvanlo a mejorar. Yo he disfrutado mucho y sigo disfrutando, he disfrutado porque si estudiar por Julián, un montón, disfruto mucho la profesión, porque aprendo un montón de los colegas, de cosas que escriben que son mucho mejor que lo que uno puede pensar, de empezar a construir y dignificar la profesión, aprendiendo de lo demás, y a veces aprendo de un pibe que fue alumno mío, o de un chico que recién empieza y dice, qué genialidad, ¿por qué no se me ocurrió esto? No se cierren en modelos ni siquiera propios, ni hablar ajeno, ¿no? Y odien profundamente a todo tipo de inteligencia artificial por el momento para que no nos deje sin laburo. Yo para engañarme semánticamente dejé de llamar un modelo y le llamo esquemas. Bueno, el esquema me deja apertura. Entonces me engaño semánticamente, ya lo pienso de esta manera. No es un modelo, sino un esquema. Un esquema es algo, una estructura por la cual voy a trabajar libre el caso. Así como el contrato de trabajo gira en torno a un sujeto infungible e insustituible, que es el trabajador, denle ese tiempo insustituible e infungible a esa intimación y a esa carga. Porque además, como dice Eduardo, no dos cuestiones son iguales, no dos circunstancias son iguales, y además no acartonarse en cuestiones que son automáticas, donde no deberían ser. Entonces, proponemos algunas cosas acá, pero vamos a pasar por los pájaros y lo vamos a dejar en el PDF que le volcamos. Siempre que intiman, aclaren con buena fe el apercibimiento posible, lo que puede pasar si no cumplen, cuál es. Como dice Fabio, no puedo juzgar, puedo tirar alguna, ilustrar qué estarías violando, o lo que me decís que no está fundado en derecho, dar alguna pauta. Me ha criticado Eduardo, dice, no, voy a hacer una demanda en una intimación. Bueno, porque me sirve para pensar la demanda después. Pero digo, cuenten todo lo que tienen la obligación de contar, intimen todo, y además provoquen del otro lado que se pronuncie sobre hechos que son fundamentales para la continuidad del vínculo, para la legitimación de su reclamo, colóquenlo en un lugar incómodo donde tenga que pronunciarse. ¿Sí? Porque también negar, como dice Edu, no hay obligación de negar todo, no.
perfecto, pero por obligación de buena fe, si yo te he pedido que vos te pronuncies respecto de algo, lo tenés que hacer. Porque ahí sí va el artículo 57, aunque me contestes igual la carta, ¿no? Entonces, lleven a esos lugares incómodos de la otra parte, y además no hay nada más lindo en lo personal también, o sea, de litigar con alguien con ganas del otro lado y una buena contienda de intercambio, también, que los haga pensar, que los haga ir buscando respuestas a eso, ¿no? Bueno, nada, avancemos en los modelos y... Después lo que tenemos que leer en el intercambio es renegado. Sí, obviamente. Sabemos que también nos padece el tribunal, pero también entienda estas cuestiones así de no hace falta intimar, que los tribunales están acostumbrados a leer intimación, respuesta y apercibimiento. Entonces, si se van a escapar de esa lógica, ojo también. El estudio, digamos, de mi experiencia afuera y ahora del otro lado, el abordaje de un expediente lo hago por el intercambio, primero por el intercambio. Y luego voy en cuanto a cuestiones contractuales. Sistémicas, no. Contractuales, el abordaje que se hace por el intercambio telegráfico es donde se fijan los hechos y después vamos a la demanda. Y además es generalizado. Entonces ya uno entra al estudio del expediente. Por lo pronto, si está claro, al que lo va a estudiar, le resulta, le facilita. Me facilita porque ya tiene una ubicación. ¿Qué es lo que se va a entrar? ¿Qué va a buscar? Que habilita que sea más rápido hoy, donde los tiempos son... Decilo, donde nadie lee nada. No, pero tener que leer 70 páginas donde 45 no sirven para nada es una locura porque pierdo tiempo. Y cuando tengo que leer muchos más expedientes, eso es un problema. Entonces, el lenguaje claro hoy tiene que ser regla en la profesión para todos y todas. Hablando de la buena fe y de las cosas que deberían tener, y me centro en esta por ahí, que es una de las más importantes, las más comunes y las más trascendentes. 40% de trabajo negro, sí. Bien. Intimación de la ley de empleo, hace mucho hicimos un trabajito con Juan Formal en el primer tomo de doctrina laboral de Juan, que íbamos acompañando cosas que te podían pasar si te olvidabas algo. No se olviden nada. Cuando van a intimar a la registración de una relación que no existe, todo denuncien. Fecha de ingresos, qué tareas, qué tipo de tareas, qué jornada, qué remuneración, dónde trabajé. Cuenten toda la historia, si quieren, de la vida, qué convenio colectivo, no necesariamente por eso después... Claro, para mí... Por ahí puede parecer uno mejor, pero sí es un elemento suficiente. Una cuestión que a veces cuando uno aborda el caso, sobre todo cuando uno tiene claro algún convenio, cosas nuevas, las tareas, sí, claro. O la actividad. Las tareas y la actividad, porque ahí después el encuadramiento de categoría lo podemos hacer después. Pero las tareas es lo que no podemos olvidarnos de ninguna manera, porque es lo que después crea la diferencia salarial y el encuadramiento, porque uno no tiene todos los convenios colectivos ahí a la vista del ejercicio. Cuando está plazo de intimación 30 días, acuérdense esto, por fondo de la ley de empleo, pero podemos provocar otras intimaciones. La de aclarar la situación, que generalmente va de la mano, junto con una eventual retención de tareas, tampoco para que quede configurado lógicamente, y además provocar que se pronuncie si lo va a hacer, porque en realidad nosotros tenemos la obligación legal de esperar los 30 días de la registración, pero no necesariamente para que dentro de 30 días me digas que no, o sea, ya, yo no tengo ningún problema y espero, ¿no? En esa cosa. Y la bendita copia de la FIP, que jamás, siempre los amenazo a mis ya egresados alumnos, digo, el que se olviden a esta, les corto el brazo con el mensaje que lo hicieron. Nunca jamás olvidarse de notificar en el mismo momento la FIP, porque si no se quedan sin multa, como por lo menos del 8, 9 y 10 de la ley de empleo. De las 3 formas hoy posible, hoy hay 3 formas. Yo tengo mucho miedo en las no clásicas, pero hay 3 formas, ¿no? La transcripción de otro telegrama a la FIP, legitimado mandar una copia a la FIP. Ustedes saben que la FIP tiene un hangar completo que tira todas las cartas y nunca más la leen. Van a quedar ahí, pero hay que matarla. La copia sellada, voy con el telegrama a la FIP, me lo sellan y me queda el sellito de recepción de copia a la FIP, con la entidad probatoria dependiendo de la FIP. Y hoy, mediante clave fiscal nivel 2 del trabajador, que puede hacer la misma elevando la copia de estimación. ¿Sí? Estas dos últimas, el 2 y el 3, no sé la entidad probatoria en su momento cómo funcionará, porque hay que probarlo. El tema, hoy la FIP está bastante lenta para contestar todo y normalmente no está contestando el tema de la comunicación. Parecería que sí en medios electrónicos, pero bueno, sí, tiene su... Acá yo no lo estoy viendo, dentro no estoy viendo. El telegrama siempre es más fácil, y ahí sí, no está cerrado en los tribunales si para algunos es emisión y para otros es carácter recepticio. Si con la emisión al telegrama es suficiente o es necesario recepticio, por lo pronto lo mejor es la prueba de que fue recibida. Y se zanja el debate que hay entre los criterios de si la emisión alcanza o es necesario la recepción. Me olvidé la copia de la FIP, perdí todo, no, y esto ya le dijo a la Corte hace un montón de tiempo.
de los primeros pronunciamientos de la Corte sobre la Ley de Empleo. No, el artículo 15 del cual ustedes, la duplicación de la indemnización y el preaviso, la derivada de la extinción, sancionan la represalia y no necesitan la copia de la FIP para su viabilidad, es decir, a lo sumo en el peor de los casos, y en ese caso, obviamente, pueden subsidiariamente además acoplarlo con el artículo 1 del 25323, que en este caso podría ser procedente. Esa multa y esa obligación de indemnización apunta a otra O sea, solo por el juego 8, 9 y 10. Exacto. Y no 15. Bueno, avanzamos, Fabio. Los modelos los dejamos a crítica disposición y que puedan llegar a servir sobre elementos y contenidos. En realidad todos van sobre esto. La lógica del incumplimiento, la lógica del apercibimiento en caso de no, y requerir plazos y condiciones para un cumplimiento. En realidad, de ese lado serían los más recomendados que tenemos. Modificamos algunos de los que teníamos. Hay un montón, la verdad. No sé, pensábamos una charla de 4 horas, claramente. Pero bueno, eso queda ahí. Sigue avanzando, sigue avanzando. Acá, la idea es cerrarla con algunas disparadores o condensar ideas. Pues después el Power se los dejan, ¿eh? No, exacto. Sí, no, tranquilo. La idea es pasar para cerrar y ustedes, bueno. Esencial, entonces, principio de buena fe para evaluar el contenido, para leer el contenido y para evaluar las omisiones, lo que no dije y lo que no dijo el otro y lo que debería haber dicho, con las discusiones que también derivan, como decíamos hoy, del artículo 57. Perdón. Tengo que compromiso. Es que dar clase por nada. Excepcionalmente. No hay, pues pueden un poquito más. Sí. Gracias. Adiós, cuando quieras. Siempre colocar en hora antes de realizar apercibimientos, salvo cuestiones muy fundadas, muy puntuales en la cual uno tenga la certeza de que es procedente, siempre darle lugar, y esto es una derivación de la buena fe, a que el otro pueda reajustar la conducta y evitar la sanción, la extinción o cualquier consecuencia jurídica. Sobre todo pide plomo con reclamos de los trabajadores y trabajadoras. El empleador normalmente ante una causa grave no es, pero hoy no es necesario. Sí, en nuestro sistema, además, especial preservación de la continuidad del vínculo, no solo por los efectos que esto conlleva, sino por no apresurarse, no tomar sanciones apresuradas, inmediatas, no proporcionadas, siempre dejando una instancia de cumplimiento, y en caso de duda, vuelvan a informar, en caso de duda, vuelvan a aclarar, vuelvan a pedir una circunstancia en preservación del vínculo antes de tomar una determinación. Trascendental lo del carácter de la fijeza prejudicial de lo que ustedes digan, del efecto que puede llevar, más allá de los derechos irrenunciables que podrán ser o no reclamados en la traba del litigio con posterioridad, en materia de despido con causa y despido indirecto, fundamental. Lo que se dijo, lo que no se dijo, no se dijo, lo que se tomó en cuenta para tomar un apercibimiento no va a poder ser modificado, y esto es gravísimo. ¿Qué hacer con el silencio? Bien. Ojo, tengamos en cuenta que no es lo mismo evaluar el silencio del trabajador que del empleador, y las consecuencias jurídicas del 57 son bien marcadas de forma unilateral, y no evaluar el silencio del trabajador, salvo que sean cuestiones como el abandono. Claro, el 244 y el abandono, ahí hay que responder. Y en caso de duda, como la duda nos ata en el LST a la continuidad del vínculo, acá en caso de duda vuelvan a intimar, vuelvan a provocar una respuesta. En caso de que ustedes tengan un silencio documentado, puede haber una carta dando vuelta que no llegó, puede haber un atraso esencial. Entonces, primero, esperen un poco más, y si tienen dudas, vuelvan a intimar de vuelta, para evitar el famoso entrecruzamiento, entre que yo me consideré un apercibimiento, venía otra carta que estaba bien emitida, y entonces empiezo a discutir si hice bien o no las cosas. Otro tema grande. Manejen la ansiedad en ese caso, o vuelvan a intimar si ustedes lo creen conducente, pero tengan muchísimo cuidado. Claridad y máximo detalle en las comunicaciones, no sean oscuros, traten de no ser confusos, traten de ser breves por lo difícil que es, pero traten de ser claros sobre todo en lo que piden. Hoy hablábamos de eso, fundamentalmente claros en lo que están pidiendo, en si están efectuando alguna retención o en qué posición se colocan, y cuáles son los eventuales apercibimientos que ustedes tomarían en el caso de... Y solo califiquen jurídicamente. No califiquen. No califiquen colegas ni circunstancias. Ni colegas ni el otro parte, ni empleador. Y por último, para concluir, y acá en un taller donde aprendemos a hacer las cosas cada vez mejor y aprendemos entre nosotros a hacer cada vez mejor, esta es la primera parte de nuestro trabajo profesional. Por tanto, especial atención a lo que dicen, a lo que no dicen, y cuando lo dicen, porque no hay duda que acá adentro hay responsabilidad profesional, ¿sí? No hay grandes cuestionamientos sobre mala praxis, pero podría tranquilamente ser planteado, y una vez no debo ser el único, lo lee,
ya sea porque el trabajador o el empleador decidió cambiar de abogado y ya viene con las cartas hechas y sabemos que eso es un problema, o porque nos contestan con cosas que también sabemos que son muy perfectibles y que colocan en una desprotección al cliente del trabajo. No vamos a saber nunca hacer todo y todo bien. Lo que podemos aprender es, vuelvo a repetir, hacer las cosas cada vez mejor. Y en eso, rompan modelos, tómense el tiempo y nada. Traten de darle una pausa a la vorágine en el día a día para pensar, porque acá está la primera parte de la responsabilidad. La clave. El caso se resuelve, se arma. Bien. Laboral. Esperamos, bueno, preguntas. Chicos, ¿tienen consultas? Medina no. Bueno, digo, Presentate. Apellido. Gastón Medina. Gastón. Respecto de la comunicación a la FIP, Sí. el plazo de 24 horas, ¿no? Y dejando de lado la inconstitucionalidad supuesta, ¿no? La cuestión de inconstitucional respecto a ese requisito. 24 horas, lo dijeron, ¿no? dentro de las 24 horas el trabajador de que enviamos la primera intimación. Me interesa saber, a su criterio, vos quizás, Fabio, respecto a tu experiencia profesional, inicial, ¿tiene valor certificatorio el visado sobre su propia pieza? Sí. Haciendo la delegación, o manda al cliente a la PIC y irse incluso. Sí, es una de las. Si podés repitar la pregunta, sí. Sí. Si el sello de la FIP sin firma es fedatario de la recepción. Fedatario. Porque todos sabemos lo importante. A ver, la mayoría, creo que no me equivoco, exige de los tribunales aprobar la recepción. Si no perdés todo, Sí. es importantísimo. El tema que el sello sin una firma de un funcionario me parece Había que refrendarlo siempre con el informe. Y para mí sí. Para mí sí, porque un sello lo tengo yo. Me lo hago hacer, qué sé yo. Digamos, si tengo una firma, el sello, y una firma de un funcionario, con un sello, que sea firme, ahí lo tengo que redarguir. Pero el sello solo. Claro, Gastón, ese es el sello cuadrado que dice recibido a FIP y la fecha, nada más. Sí, por eso, esa es la opción 2 de lo que digamos que. Una vez vinieron por un asesoramiento cuando estaba afuera, vinculado a eso, un fallo del Tribunal 3, donde la parte no había reconocido los telegramas, y el tribunal, en el reconocimiento de los telegramas, que no tiene la obligación de pensarse sobre lo suyo, no sobre lo que fue emitido, tuvo por reconocido el sello de la FIP, tuvo que también reconoció la recepción por la FIP, que es un tercero. Un error. Sí, hice recurso y la corte lo validó. Sí, voy a decir una cosa. Acá. Porque para mí, en función del 354, yo no tengo, digamos, el demandado no tiene obligación de expedirse respecto a la autenticidad del sello de la FIP, si es de tercero. Sin embargo, el Tribunal 3, ese recurso. No sigo como a favor de No, desconoce expresamente la autenticidad del sello puesto. Eso es lo que ese es el caso que le estoy diciendo. Ese es el caso que le estoy diciendo. Es una pregunta. Sí, el reconocimiento tácito lo tuvo, pero para mí no es posible porque es un documento pedido por un tercero. Y tampoco el Tribunal 3 había dicho que es un instrumento público para impugnarlo. Sin embargo, se validó. Gastón, coincidís que lo más sano es otra pieza titular en el mismo momento, no en las 24 horas. ¿Y dónde le mandan? ¿Dónde le mandan? ¿La plata o Mira, nosotros otro tema, la agencia de la plata sigue recibiendo. Y si la sigue recibiendo, la de 50 o la de 60 son las dos agencias que en principio no tienen. En su momento hubo un lapso temporal, fines del año pasado, principios de este año, que la FIP quiso constituir un solo domicilio y creo que ese día explotó. Es como que se reventó de carta y dijeron, no, vamos a descentralizarlo de vuelta y admiten en cualquier agencia. Las agencias reciben y si no presionan. Y la otra, le tengo más pena, de la clave fiscal, porque hay un registro electrónico de que vos con esa clave comunicás y queda un registro electrónico de esa operación como presentar una declaración jurada de algo en la FIP. Que es el sello, ¿no? Que el sello que
O sea, opción 1, opción 2, opción 3 y el subsidio la opción Las dos. Claro. Puedes hacer la edición y... Claro, te piden elevar copia de la notificación y vos, trabajador, con el quit del intimado. Y eso queda. Te paso una pregunta. Ya está. Sí, eso te da el sistema como cuando presentas una declaración jurada de ganancia o lo que fuera. ¿Qué pasa en situación de incongruencia entre liquidación laboral del intercambio epistolar y el de futura demanda? Incongruencia en montos, pero no en rubros. Es como una liquidación que, en general, la liquidación se hace en la sentencia, con lo probado, digamos, no tiene relevancia. Bien. Pregunta. En caso de abandono de trabajo, el legajo, trabajador de un domicilio real. Para enviar la carta de documento a ese domicilio real, cuando va a cancelar, no existe. Un modo para notificar, no existe. Está el número de los vecinos, pero no puedo poner chapa blanca la carta de documento como un oficio. ¿Cómo notifico eso? Te voy a dar una opinión y calculo que me claro. puede llegar a acompañar por la gravedad de la consecuencia extintiva que ello implica. Yo agotaría otros medios posibles de notificación. Por ejemplo, un escribano u otro medio que pueda suplir esa falta. Las fábricas. Sí, por supuesto. A ver, que es un domicilio en el cual podría llegar a justificar Tener validez tu postura. Pero estás queriendo colocar en moda, frente al apercibimiento de la extinción del vínculo culpable del abandono del trabajo, yo votaría los medios porque ahí sí creo que es más exhaustiva la carga de quien elige el medio, asume los riesgos, ¿no? Y en este caso está fracasando, me está diciendo. Pero si verifico que el domicilio es realmente inexistente, ahí también la carga de material. Están los de los vecinos, los colindantes, pero el del vecino. Bien, bueno. No notifico ahí, por ejemplo. No, si es realmente inexistente, ahí podríamos estar en un plano de lo que es la mala fe. Claro, porque no está. Ahí podríamos estar en otro elemento, pero va a ser Y otro elemento que yo me recordaría sería, por ejemplo, verificar en cuestiones como en ANSES o en una PER, que verdaderamente ese que no existe sigue siendo el domicilio registrado, porque además por ahí podés llegar a tener un cambio de domicilio o otra cuestión que después probatoriamente se te puede complicar. Sí. Yo ya colocar una escribana. Bueno, si verifico que es inexistente, ahí va a jugar la mala fe. Con el criterio de Lázari, cuando en ese domicilio cerrado, y no, listo, no se verificó en este caso la comunicación, pero es el mismo criterio. Ahí el trabajador tiene que mantener un domicilio, decir ese domicilio no existe y no lo renovaste y realmente después pero no viniste más al trabajo. Cambiar, chucar el domicilio no avisó. Claro, sí, que probablemente eso es lo que pasa. Si no tenemos domicilio baño, el primero que la... El tema es que si después, si es solo una cuestión formal de no aviso, donde el empleador podría haber verificado la existencia del nuevo domicilio, también hay es otro. Una cosa es, no viene más y domicilio inexistente. Eso es un supuesto. Y no apareció más y no tengo forma de verificar nada y no lo sabía. Ahora, si luego, en un reclamo... Bro, la casa existe, está toda detallada, todo como dice otro, no está el número de chapa municipal para poder dejar un escribano. Un escribano, sí. Esa la supliría. Si ese es el caso. Si tenés la certeza, sí. Ahí sí hacerle gastar al empleador ese escribano que va a otro medio. ¿Otras preguntas, chicos? ¿Chicas? Una pregunta. Algo que me pasó, no sé qué hubiese pasado después porque se terminamos hablando, pero ¿es posible en el intercambio epistolar, antes del distracto, hablando por parte del empleador, ¿no?, rectificar alguna intimación en una posterior carta de documento? Como diciendo, lo que te dije era así, pero por ahí le erré ¿Es posible rectificar? Se han rectificado fechas de ingreso mal dichas, o sea, igual si es buena fe y después... Obviamente, sí. Y además frente al riesgo de que se considere despedido por una causa. En este caso, a mí me tocó en un organismo público-privado en el trabajo, donde hay empleados del ICT. Se me encargó una oficina con un intercambio ya iniciado y yo me di cuenta que la carta de documento enviada por la empleadora exigía a una trabajadora cumplir con un horario. La trabajadora es un horario partido, bueno, se le exigía que lo cumpla como corresponde al horario.
Pero la intimación estaba bajo procedimiento de considerar abandono de trabajo, y no era. No estaba mal. Iba a fracaso. Entonces yo, cuando me hice cargo, hice una nueva carga de argumento, Rectifico la anterior. intimando a una otra trabaje, pero rectificando El recibimiento. Mirá, un ejemplo más grosero que ese me pasó hace poco, no me había pasado nunca, en una serie de suspensiones disciplinarias que les contaban los días, se habían superado el margen manual. Y eso la ley lo dice, puede considerarse despedido automáticamente el trabajador. Le digo, mire, usted, y en este caso el trabajador no quería perder su empleo, le digo, mire, lo intimo, tengo elementos para considerarme objetivamente despedido, y reconoció el error y depositó la diferencia de lo que estaba descontado en el título. Claramente, y además la veo venir porque frente a la inminencia, el abandono es una de esas. En la intimación de abandono, y si me contestan cualquier cosa, soy de la línea conservadora de decir, ahí ya no hay abandono. Podemos hablar de una injuria grave, pero ya no hay abandono. Y esto pasa un montón de... intimo que tome tarea, o sea, me venís intimando algo. Negás y atrás me intimás por abandono. No, me estás computando una intimación. Será una grave injuria. No es abandono ni es silencio. Es alguien que me está diciendo algo. Igual hay una doctrina de corte. Sí, sí. Media peligrosa. Y en la Cámara Nacional también, pero bueno, en algunas salas, pero no es lo más lógico. Sí, normalmente una respuesta, o sea, la doctrina de la Corte más sentada es que una respuesta fundada de que por alguna situación no estoy concurriendo es suficiente para no tener y aparte del abandono. Después, en todo caso, podrá haber otro tipo de incumplimiento y a lo mejor el correcto asesoramiento del empleador ahí es ir por otra sanción, no el abandono del trabajo, ¿no? Una ausencia no justificada, por otro lado. Como dice el compañero, a veces despejando ese error que uno tuvo, puede llegar a exigir otros cumplimientos. Bueno, mire, retome tareas o justifique su ausencia. En este caso terminó el juicio y después se llegó a un arreglo. Pero el abogado de la actora me tiró con de todo con respecto a eso, ¿no? Pero si no cerraste el procedimiento no tiene efecto. Sí, y además si eso no fue motivo de la extinción, tampoco debería ser objeto de discusión. No tendría, claro, no tendría que ser. Bueno. Hay una más. ¿Por qué hay abogados que eluden notificar al ANSES? ¿Les puede generar obligación impositiva o alguna otra? Sí. No, acá dice ANSES. No, pero debe ser de la intimación del artículo de la FIP. La sentencia. No, claro, tendría que especificar más la pregunta para claro. Si es la intimación de la ley de empleo, es a la FIP y... Si no es FIP, bueno, claro. Dimauro. Dimauro, claro. FIP, Dimauro. No, puede ocurrir responsabilidad si le hizo perder... Si el artículo 8, 9 o 10 y genera responsabilidad profesional porque ahí esto ha perdido ese... Más allá de la obligación de medios, ahí directamente está jurídicamente más planteado el caso. En relaciones laborales cortas. Un requisito formal que exige la norma para impulsar el ejercicio. En relaciones laborales cortas, con la ley, con el artículo 1 del 2523, podés llegar a compensar, pero cuando hay mucha antigüedad, un vínculo no registrado, es un problema. ¿Otras preguntas? Por el Zoom no tenemos más. Bueno, agradecemos a las